Buenas tardes, un día más aquí en la sección Conociendo a de Balón a Tierra y hoy tenemos nuevamente a Johnny Lomas para que nos cuente ya la segunda parte de la entrevista y sobre todo lo primero, enhorabuena a la Cultural por su ascenso a Segunda División. ¿Fuiste para allá? Buenas, no pude ir. Hubo un jaleo con las entradas, todo el mundo comprando 50, 60 entradas para luego, bueno, pues revenderlas a algunos o tal, o para gente, y prácticamente en un día se agotaron. De hecho, solicité algunas entradas, al principio me las iban a dar y al final, bueno, pues no fue posible y bueno, me dio un poco pena y demás, pero bueno, al final lo disfruto igualmente desde casa y nada, súper contento porque como te dije es un club que para mí soy aficionado. Y te escribieron los ultras, ¿no? Vamos. Sí, se acordaron de mí, la verdad, y bueno, a ver, al final estuvimos, como dije ya en la anterior entrevista, en los peores momentos de la cultura leonesa y aunque no hayamos estado en segunda división, esos jugadores al final llegamos cuando peor estaban y muchas veces pues se acuerdan de nosotros porque fuimos un poco los que dimos ahí el do de pecho. Nos quedamos la última vez sobre tu trayectoria deportiva en el segundo año de Lucena. ¿Cómo recuerdas un poco ese segundo año que estuviste, esa segunda etapa en la ciudad cordobesa? Bueno, pues llegó en una situación complicada porque el club tenía problemas económicos, el dueño era un empresario de Madrid que no hizo muy bien las cosas y bueno, como yo ya había estado allí, yo en aquel momento mi novia era de Lucena, entonces bueno, decidí volver porque venía del caudal de tercera y al final estaba en segunda vez Lucena y quería volver, ¿no? Hice un esfuerzo y quería jugar en segunda B otra vez y bueno, pues volví allí. Deportivamente a nivel de equipo, pues bueno, al final descendimos, pero estuvimos peleando la salvación en todo momento, incluso estuvimos fuera del descenso, pero en las últimas jornadas al final, pues bueno, arrastrábamos impagos, arrastrábamos un montón de cosas y no se consiguió. Y bueno, en lo personal pues contento porque volví a jugar en segunda B, realizando buenos partidos, siendo importante para el equipo y ese fue un poco ese medio año en Lucena en el que bueno, al final pues como te digo, descendimos y no se pudo lograr el objetivo de salvarse. Después de Lucena, decides dar un giro en tu carrera y ¿dónde acabas ese año? Pues mira, bueno, acabo en el Alcobendas Sport, ¿vale? Pero antes de llegar al Alcobendas Sport tengo una oportunidad de marcharme a Bolivia, ¿vale? Un representante me contacta conmigo que hay una posibilidad de marcharnos a Bolivia. No era el contrato cerrado, ¿vale? Era prácticamente medio cerrado, pero que querían así verme un poco para que, bueno, al final hay clubes que no se fían un poco de un vídeo y demás. Y bueno, entonces decido marcharme y probar, ¿no? Suerte. Entonces, bueno, llego a Bolivia. No me lo pensé dos veces, era una oportunidad de estar en primera división de Bolivia y bueno, pues decido marcharme allí un poco a la aventura, ¿no? Bueno, lo que pasa que al final es como todo. Cuando llegas allí, pues es un país que no conoces, cultura diferente. Me marché creo que con 27 años y todavía creo que era joven, no era maduro lo suficiente y bueno, pues allí me encontré situaciones complicadas que bueno, que pues hicieron un poco que al final a las 2 3 semanas me volviese corriendo. ¿Cómo viviste todas esas hazañas allí en Bolivia? ¿Cómo es el fútbol, sobre todo allí en Bolivia? Cuando llega un español, no sé si fuiste de los primeros en llegar, creo que estuvo Berovia un tiempo allí Sí, también. pero ya estaba allí. ¿Cómo recuerdas todo aquello? Un Pues poco. mira, Bolivia es un país que a nivel futbolístico por aquel entonces, bueno, pues necesitaba crecer mucho. No es lo que es ahora. Al final el fútbol un poco todos han ido creciendo y demás, pero por aquel entonces era un fútbol muy físico, muy duro. Jugadores argentinos, jugadores paraguayos, bolivianos, físicamente era muy duro. Y luego, pues depende del equipo que estuvieras, pues los campos de entrenamiento, etcétera, pues bueno, no podemos hablar que se compararan con España ni con otro tipo de país. O sea, eran un poco precarios y demás, pero es verdad que era una oportunidad de jugar en primera división, económicamente, pues bueno, mejoraba bastante lo que estaba aquí en España. Pero bueno, como te digo, fue un poco una odisea, ¿vale? Porque yo iba a Nacional de Potosí, ¿vale? Y una vez paso primero 2 3 días allí en la ciudad de allí, que es donde donde está el aeropuerto principal, en Santa Cruz. Y entonces tengo que llegar
después de 2-3 días con un representante boliviano que me esperaba allí, tenemos que llegar a Potosí. Y entonces, bueno, yo entendía que llegar a Potosí, pues lógicamente era en avión o en coche, ¿no? Pero me comentan el representante que hay un problema, que Potosí es una ciudad que está a una altura, no sé, son 4.000 y pico metros, y hay un problema entre la población y el gobierno, ¿no? Y bueno, pues cuando en España hay un problema con la población y el gobierno, entiendes que bueno, hay problemas, manifestaciones, etcétera y tal. Pero no, me explica que no tiene nada que ver lo que es un problema entre el pueblo y el gobierno en Bolivia a cómo lo es en España. Entonces me explica que podemos acercarnos hasta 20 kilómetros máximos, cuando faltan 20 kilómetros máximos a la ciudad de Potosí, que a partir de ahí tenemos que subir andando, que es imposible llegar de otra manera porque está cortado todo el tráfico por piquetes, y piquetes con armas y etcétera. ¿Vale? Entonces imagínate, para llegar a Potosí, el último paso que tienes que hacer es subir una montaña, 20 kilómetros prácticamente. Entonces íbamos otro futbolista colombiano y yo, y nos acompañaba el representante, nos dejó un taxi en donde ya no se podía pasar más, ¿vale? Y a partir de ahí, pues una odisea. Imagínate, estamos hablando que esto era julio, no sé, 35, 38 grados, a 3.500, 4.000 metros, 20 kilómetros con una maleta grande que me iba para todo el año, pegados del sol, o sea, una locura. Y las imágenes que yo veía, pues eso, imagínate, pues gente de un pueblecito pequeño de una aldea a otra andando porque no se podía, gente que venía de la ciudad y bajaba hasta donde se podía porque hay gente que tenía que trabajar y no podía parar, y pues veías de todo, veías pues niños pequeños descalzos andando 6 kilómetros, de todo, piquetes cada 2x3 para que nadie saltara eso con armas, cuando me fui acercando a la ciudad, imagínate pues toda una ciudad en la calle, como si estuviesen conviviendo en la calle. No sé qué habitantes tendrá Potosí, pero imagínate, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 personas en la calle, sin luz, todas oscuras, mirándote, porque entendía, porque va una persona europea que es más blanquita de piel, qué tal, con una maleta grande y dirán, ¿dónde viene? Este no sabe dónde viene. Pues vale un Potosí, ¿no? Sí, y entonces fue un poco, la llegada a Potosí fue un poco difícil. Se me hicieron los 20 kilómetros más largos de mi vida. Pensé en darme la vuelta, pensé en mil cosas, pero bueno, iba con ilusión y demás. Y bueno, llegamos al hotel porque solo había 1 o 2 hoteles que atendían gente, porque toda la ciudad estaba apagada, sin luz, no podían llegar suministros de ningún tipo, o sea, nada, imagínate, un paro total de lo que es la ciudad, ni policía en la calle ni nada. Y entonces, bueno, pues llegamos a un hotel. ¿Y cuál es el problema de Potosí? Que vas a una altura bastante importante. Entonces, lo normal es que una persona que vive a una altura diferente le cueste bastante. De hecho, no sé si veis en las eliminatorias de Sudamérica, Bolivia lleva un par de años que está jugando, siempre intenta ir a jugar como local en el campo que más altitud tenga del país, porque lo pasa mal todas las selecciones, y de hecho han estado ganando partidos, incluso las mejores selecciones, y se lo han puesto complicado Argentina, Brasil, porque es imposible, o sea, es imposible que en un día tú te aclimates. Entonces yo estuve ahí un día y al día me tuve que ir a un hospital porque me tenían que poner oxígeno porque, pues eso, mareado todo el rato, tal, y bueno, pues imagínate los hospitales allí cómo serían, ¿no? Una bombona de estas de oxígeno, de estas antiguas, súper alta, o sea, bueno, fue tan mala experiencia que aguanté 4 o 5 días más y ya yo llamé a mi casa, a mi madre, diciéndole que me volvía, que lo sentía mucho, que era una oportunidad que no podía dejar escapar, jugar en primera división, pero que estas condiciones yo no las quería. No era suficientemente maduro. Seguramente a lo mejor ahora con mi edad pues, lo hubiese aguantado, pero con esa edad, no, dije que no. Y bueno, y el problema era volver, claro. Porque igual que subíamos 20 kilómetros había que bajarlos. Y eso sí que no quería. Entonces, bueno, el representante era boliviano, que también un poco eso nos tranquilizaba porque sabía desenvolverse y moverse por allí. Y no nos dejó en todo en ningún momento. Me dice que hay una opción que es pues pagando a un taxi a las 12:30, 1 de la madrugada de noche, pues pagando una cantidad importante, 100 y pico dólares cada uno por persona, que nos saque por la montaña, por los ríos y tal, escondidos un poco y demás. Entonces yo le digo, sí, no te preocupes, pago lo que haga falta. Y bueno, y entonces pues antes de irnos me dice que me lleva a otro equipo, a la U de Sucre, que era un equipo también importante de tal, y Sucre es la capital de Bolivia, era todo más tranquilo, y yo bueno pues lo acepto y vale, pero ya mi cabeza ya no estaba. Entonces cuando pasan 6-7 días después de varios entrenamientos con el equipo y ver incluso las condiciones del terreno de entrenar, de todo,
No, llamé llorando a mi madre, literal, le dije que me volvía, que lo sentía mucho, que no aguantaba, que soy un cobarde, no pasa nada, pero que me volvía. Entonces, bueno, cogí un avión y me volví. Pudiste coger el avión al final, ¿no? Allí Sí, en Sucre, ¿no? Y en Sí, Potosí sí. no Santa llegaste Cruz. a ver el club ni nada. Nada, solo nada. vi el campo y dije que no, en ese equipo no quería estar porque de hecho eso iba para largo y no sé si iba a durar 2-3 meses, eso sí, y yo eso no lo quería. De hecho, varias curiosidades a la que ha dicho Johnny de Potosí, de la ciudad. Ahora mismo tiene 2 clubes, que es el Nacional y tiene el Real Potosí, que Fíjate. es un poco, si veis el escudo del Real Potosí, es como el del Madrid. Eso es, correcto. Sí. De hecho, ahí jugó en español Bruno Pascua mucho tiempo Sí. y la verdad que vivió allí. Bruno Pascua jugó en Bolivia, no lo sabía. Sí, y además un jugador muy importante, se hizo un jugador muy importante en Bolivia, en el Real Potosí, estuvo bastantes años, aguantó muchos años. Yo cuando veía que seguía jugando, digo, madre mía, cómo aguanta. Es verdad que cambiaron un poco las cosas, todo va mejor, ¿no? Claro. Lógicamente y demás, pero no es fácil en Potosí vivir. No, Bruno Pascua, para quien no lo sepa, es exjugador de la Gimnástica Torrelavega. Es uno de los jugadores más importantes de la historia de la Gimnástica Torrelavega, si no me equivoco. Yo me acuerdo de cuando estaba ahí en segunda B con todos los míticos. También ha hablado del tema de la presión en Bolivia. La selección boliviana, la federación, tenía varios campos para elegir y eligió el que precisamente estaba a mayor altura. No sé si recordáis hace unos 8 o 10 años que jugó allí la Argentina de Messi y perdió 6-0. Claro, Sí, ya te digo, es muy O sea, complicado. era un terreno de juego que es que los jugadores no podían Claro. soportar la presión atmosférica. Siguiendo un poco con el... De hecho, te voy a cortar, hay una imagen de, creo que es Jiménez, el del Atlético de Madrid, con Uruguay, al lado de su portería, bombonas de oxígeno. Si lo buscáis, en el último partido que jugó Uruguay en Bolivia, con bombonas de oxígeno de estas pequeñitas, al lado de la portería para de vez en cuando respirar oxígeno. Pero eso sigue ocurriendo, o sea, siguen Sí, jugando. sí, a las siguen ligas. jugando ahí. Sí, Sí, ahora claro. ya, de hecho, estos últimos 2 años, antes cambiaban, se iban a La Paz porque tal, pero creo que empezaron a jugar en Cochabamba, que todavía está un poquito Más más alto. altura, Todavía, sí. porque entendían que así era una manera de poder intentar estar cerca de la clasificación. Y este año no lo hicieron mal. Pero eso adultera la competición. Se ha hablado mucho. Sí, Al- están al límite. Sí, los equipos de hecho se han quejado porque, bueno, Claro. yo al final veo mucho fútbol y estuve Lógico. allí, veo cosas, se han quejado, pero a ver, yo te digo, también entiendo que cada uno juega con sus armas Sus y armas, dentro claro. de su país puede... Es como tener un campo pequeño y uno Ya. grande. Siempre que Sí. no esté al límite Sí, del pero- reglamento. no, pero No, sí, tampoco pero- es comparable, No. te voy a decir. Pero si no puedes respirar jugando. Claro, esa es la historia. Es como si te meten a jugar en el Sí. campo del palo. Sí. O sea, ¿tú has jugado al campo del Sí, palo? sí, sí. ¿Ah, que has jugado jugaba- encima? Sí, Te sí. puedes imaginar. Con el Lucena ha Hostia, jugado pues. en el palo y bueno, ¿Y pues... qué pasa en ese campo? Bueno, No pues a quieras ver, saber. no pasa nada realmente, lo que pasa que bueno, que es un campo que está en un lugar de Málaga en el que bueno, pues está en una barriada un poquito más humilde, más tal, y es un campo en el que Vale, y te apretan te como apretan Dios. bastante, es un campo pequeño y es un Espectadores, sí. sí, un poco, pues bueno, te apretan bastante. Sí. Esto luego lo cortas, que a ver si va a venir alguno del palo y me va... Sí. Después de esa gran aventura en Bolivia, claro, ahí te quedas sin poder jugar y no puedes firmar hasta enero por un equipo español, claro. No, me vuelvo antes, lo que pasa que la cabeza la tenía un poco que no sabía qué hacer, quería segunda B y no me sale nada de segunda B, entonces espero un poco a tercera división y al final pues me sale el Alcobendas Sport, que yo vivo en San Sebastián de los Reyes, por aquel entonces Alcobendas Sport era un equipo que era importante, que De hecho, creo que había quedado cuarto el año anterior y había jugado playoff hace 2 contra la Arandina, si no me recuerdo mal. y con el Lorca, si Con no me el Lorca, equivoco. sí. O me parece antes o después, porque es que tiene varias etapas el Sport. Y bueno, pues decidió firmar ahí en el Alcobendas Sport. ¿En qué año fue con el Sport? 16 me parece, o 15. 16 en el invierno, 15-16 en invierno y 16, sí. Sí, ¿Estaba Lechuga de portero? No. No, porque estaba en el Burgos. Lechuga. Lechuga. No, pero Lechuga estuvo de portero. Mira, Sí, pero más Tony- tarde, Tony- en el 17-18. Tony- Y Lechuga. Estuve con él el domingo, precisamente. No jodas. Sí. Jerez. No, está aquí, es policía. Es ya. policía, estuve con él el domingo en un sitio tomando algo. Cuidado que se lo cruce, que mide en 2 metros. casi. En Madrid, Ya, ya lo sé, y yo no ya. le veía desde. Porque es que luego yo después estuve entrenando, el Alcobendas Sport me permitió estar 2 años más adelante con Emilio Ferreras y demás, que es Sí. cuando está Tony Lechuga. Bueno, pues yo le dije si podía entrenar con ellos y si en algún momento se me iba a hacer ficha guay, si no, pues me servía para estar en forma. Y ese es cuando coincido ahí con Tony Lechuga y de hecho por eso lo conozco. Y el domingo estuve precisamente con él. Con él. Sí. Joder. Un grande Tony Lechuga. 2 metros de persona, Sí, sí, que sí, imagínate. sí. Después de aquel Alcobendas, ¿qué recuerdas cómo queda la clasificación? Porque al final ese grupo en tercera era de los complicados, si no recuerdo mal. Fue un año
No fue fácil porque el club, bueno, pues como sabéis todos, en el Alcobendas Sport los dueños eran unos argentinos. Económicamente el club era un club que en ese momento era importante. Los argentinos que estaban ahí, pues bueno, ofrecían buenas condiciones y demás, pero no fallaban. O sea, en el tema económico siempre fueron al día, pero bueno, pues como tú sabes, al final a veces... ¿Qué te iba a decir? No, o sea, no es hablar mal ni nada, sino que bueno, pues que al final el que pone el dinero también quiere tomar decisiones y bueno, al final te digo la verdad, Alcobendas Sport no llegó a segunda B en aquel momento, que era segunda B cuando tenía que los playoffs, muchos años. Lo tuvo a puntito, pero era un club que podía tener en tercera división el jugador que quisiera, incluso quitarle jugadores a equipos de segunda B. Económicamente se los quitaba el que si quisiera, se los quitaba. Sí, sí, sí. Recuerdo con aquella época. Proyectos muy importantes, muy serios, estuvieron a un pasito con Lorca, Arandina, nada. No lo consiguieron, pero le faltó un poco de continuidad y un poco de hacer algo mejor las cosas. Sí que es cierto que ese año que dices tú de Alcobendas hubo un boom, porque jugadores que se venían del Ávila, del Burgos, de la Segoviana, iban para Alcobendas, jugadores madrileños, por lo que ha dicho él, por la capacidad económica que tenía para poder firmar a esos jugadores. Claro. Sí, no te Estoy voy a acordando. decir cifras por respeto a pues bueno, al club, a Sí, mis pero- compañeros y Pero que sí juegan siempre se ha allí, sabido que sí. pero estamos hablando de que ahora mismo no sé, ahora mismo ofrecían lo que algún jugador en segunda red top. Joder, madre mía. Sí. No a uno, podían hacerlo. O sea, tenían esa capacidad importante y bueno, no tuvieron esa suerte de al final en los momentos justos de empleo que tienes que tener para subir y que al final si subes pues te cambia el proyecto y tal. Y al final pues bueno, es normal, estuvieron no sé si fueron 8 o 9 años allí poniendo dinero y decidieron marcharse porque vieron que no consiguieron lo que querían, que era llevar al club más arriba. Que tampoco igual a lo mejor por el factor afición, que no tenía tanta afición como puede ser otro cualquier club. Es muy parecido a lo que pasó al Internacional de Madrid. Sí, Su además que época. Jugaba en el Luis Aragonés, jugaba en el Sport, ¿no? Sí, cierto, en el Sí, Luis en Aragonés Hortaleza. y prácticamente Es que ahí pues, donde conocí yo a Lechuga, fui a cubrir un partido y ahí Sí. tuve- Lechuga no estuvo en el Tarancón, ¿no? Por ahí. No, No. no me suena. No. Por ahí estuvo, en Castilla-La Mancha, por ahí. Castilla-La Mancha. En un equipo de Tarancón Castilla-La Mancha, no. pero ahora mismo no recuerdo No, cuál es. Tarancón no me acuerdo. Pero sí, hasta en Castilla-La Mancha, sí. Y nada, y bueno, pues eso, sin más. Luego después de ahí, no sé, déjame que piense, creo que me marcho al Villaverde. Algo de teacher. Sí, me marcho al Villaverde. Igual, pues un verano en el que no me sale nada. Como te decía, no sé, a partir de que salí de Lucena en la segunda etapa, no me preguntes el por qué, venía de jugar en Lucena, todo se vuelve un poquito más raro. Entró en la rueda de tercera y yo siempre lo digo, es muy complicado salir de una categoría. Una vez que te bajas de categoría, te acomodas a la categoría, te pones al nivel de los compañeros y luego es muy complicado salir. Tienes que hacer una temporada espectacular. Entonces siempre digo que muchas veces intenta no bajar de categoría porque luego volver cuesta. Aunque hayas tenido una trayectoria buena atrás o tal, cuesta. Entonces, bueno, pues no sé, empieza esos veranos a que no te llama nadie, no te puedo decir el por qué, no sé, sin más. A lo mejor mi rendimiento tampoco era el más óptimo porque, bueno, pues la cabeza un poco te choca cuando ya empiezas a jugar en tercera y venías de segunda B, te empieza un poco a chocar en equipos como te digo, pues eso, diferentes, de haber estado en tercera anteriormente, ¿no? Pero Getafe B, un filial o Cultural Leonesa, que estamos hablando que es como si no lo fuera tercera. Entonces llegas a equipos con todos mis respetos más humildes, como Villaverde o como Sport, y la cabeza pues no acabas de conectarla con tu rendimiento, no acabas de entenderlo, no acabas de asimilar que esto es lo que toca, que esto es lo que hay, que el fútbol te da una hostia, hablando claro, que estás ahí y no te queda otra que tal, y a veces te cuesta asimilarlo, te cuesta entender un poco todo y pues vienen un poco los problemas deportivos, ¿no? Al final acabo en Villaverde, pero bueno, pues en Villaverde estuve, si no me equivoco, 2 meses o 3, no mucho más. Y bueno, pues al final estuve con Paco Senda, un entrenador muy exigente, tácticamente muy exigente. Yo era un jugador todo lo contrario, entonces bueno, me costó un poquito adaptarme, entender lo que Paco quería y bueno, pues te voy a contar la anécdota que al final, bueno, pues decido marcharme del Villaverde, pero también lo que ocurre en esos meses, ¿no? Estamos en el vestuario y de repente llegan 2 chicas, se presentan como unas chicas de una empresa de casting que van a rodar, que están buscando gente que juega al fútbol por todo Madrid para rodar una película, ¿vale?
Y bueno, pues ahí de cachondeo en el vestuario, jijaja, no sé qué, venga, el que quiera que le rellene un papelito. Y pues al final, pues de cachondeo lo rellenamos unos cuantos, ¿no? Y yo pues con ella, venga, si me llamas, te invito a algo. Y el otro, pues venga, yo quiero tal. Pues rellenamos un papel para presentarnos a un casting, para una película. Y resulta que al mes y medio yo ya había dejado el Villaverde porque al final, bueno, pues no me acomodaba un poco a lo que quería el míster y demás y no jugaba y yo quería jugar. Pues resulta que me llama un día un teléfono y sí, hola, mira, nada, te llamamos de pues la empresa de casting que te han seleccionado, a ti y a 3 chicos más de todo Madrid y que si estarías dispuesto a participar en una película como figurante extra, ¿vale? Como algo así, o figurante especial o algo así. Y yo, bueno, no lo había hecho en mi vida, tal, no sé qué. Y digo, bueno, contarme un poco, explicarme cuánto tiempo. Dice, no, tienes que rodar toda la película, son 3 meses, etcétera, etcétera. Es un buen dinero porque no es un figurante normal, estás todo el día con los actores, tal. Y yo digo, mira, he salido de Villaverde, no tengo equipo, yo me voy a la aventura. Por probar, claro. Me voy a la aventura. Si ya más aventura que lo de Bolivia no vas a tener. Pues resulta que, bueno, esta película la habréis visto, se llama Que baje Dios y lo vea. Sí, la he visto, sí. Vale, pues si la ves bien, te darás cuenta que hay un chaval sin barba, mucho más joven, que sale prácticamente todo el rato, todo el rato pegado y sale con todos los protagonistas todo el rato. Entonces, pues me dije, venga, pues voy a probar. Voy a salir en el cine, una película que iba al cine. Y digo, bueno, pues estuve 3 meses rodando la película, Salamanca, Guadalajara, con actores Carralejalde, Langui, Alain Hernández, Macarena, creo que era García o algo así. Sí, es la hermana de los Javis o algo de esto, ¿no? Sí, sí, de tal. Entonces, bueno, pues yo qué sé, pues oye, pues mira, voy a conocer otra cosa nueva que no conocía. Y fue una experiencia muy bonita, muy bonita, muy bonita. Estuve 3 meses. ¿Tenías que hacer en la película esa? Porque para cogerte así de futbolista, algo... Pues mira, realmente luego cuando llegas a la película, realmente al revés, todo lo contrario, porque los futbolistas se supone que no sabíamos jugar, que era todo lo contrario, no teníamos era un convento, unos monjes que no sabíamos jugar al fútbol y que después de un tiempo mejorábamos y tal. Entonces, no, o sea, era al revés, todo no tenías que saber. Pero bueno, nada, fue una experiencia espectacular, luego verte en el cine, porque se estrenó en los cines de Pozuelo, el preestreno en el cine, ahora está en Netflix, lleva muchos años, ya esto fue 2017, si no me equivoco, cuando salió por ahí. Y pues otra experiencia más, ¿qué te iba a contar? Y terminó la experiencia y me llamó un amigo para marcharme al Manchego. Ahí me marcho en diciembre, que terminó la película de rodarla en diciembre, y me marcho al Manchego con Armindo, que era el entrenador, un amigo, y de hecho tengo familia en Ciudad Real, capital, y demás. Entonces, bueno, pues decido marcharme. Así que... Es la de la película del convento. Mira, te digo la foto, espera. Espera que justo en el mira, móvil ahí está la foto. he buscado esta. Mira, ahí a la izquierda del todo, la anterior, a la izquierda abajo, ahí estoy, cierto. Eso más o menos es todos los actores y los figurantes especiales que estábamos en la película. Estaba el de Faña también, entrenador del equipo contrario, creo, o algo así. Entonces, bueno, fue una experiencia tal. Y lo que te contaba, me marché al Manchego Ciudad Real, ya tenía ganas de volver a jugar porque realmente lo que me gusta es el fútbol, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, pues en Manchego Ciudad Real muy bien, la verdad, la experiencia muy bien. El equipo estaba un poco abajo cuando llegamos, pero el equipo hizo 4 fichajes o 5, competimos muy bien, el equipo se empezó a subir para arriba, no quedamos, si no me equivoco, muy lejos del playoff. Compitiendo en campos importantes, Talavera, no sé qué más importante que habrá aquel entonces, pues Guadalajara, Guadalajara. No, Toledo no estaba, Guadalajara, Talavera, Villarrobledo, sí, creo que estaban esos, sí, y bueno, el equipo compitió bastante bien, la verdad, la experiencia en Manchego Cerral fue bastante buena. Ostras, que son equipos top, ¿eh? Guadalajara y Talavera están para subir a Primera Federación, de hecho uno ha subido ya. O sea, que imagínate, en aquellos años en tercera, además, sí, en tercera jodida, eran equipos muy potentes. Villarrobledo, Socuellamos igual incluso, sí. Y es que se me olvida hasta a mí, después del Manchego... Aquí me pones en Agustín. Sí, cierto. Vale, cierto, ¿no? Sí. En verano, ya. Sí, te cuento. En Manchego Cerral quedaban 4 jornadas o 3 y estábamos salvados, ¿vale? Completamente, y ya se nos había ido a 6 puntos el playoff, 7 puntos, y quedaban 2 jornadas o 3. Entonces yo tenía muchos amigos, bastantes, en el San Agustín, que estaban en lo que ahora es Primera Autonómica, ¿vale? Y estaban jugándose el ascenso a Tercera División.
Entonces tenía buena relación con el San Agustín, porque Rodolfo, el entrenador, de hecho, en una de esas temporadas, antes de Manchego, de Villaverde, hago la pretemporada con el San Agustín para estar en forma. Y entonces, cuando salgo del Manchego, pues hablo con ellos. Y a mí se me ocurrió una idea, y a Rodolfo igual, es de que juegue los últimos 4 partidos en Primera Autonómica, que termina mucho más tarde, y hasta los últimos 4 creo que puede firmar, o por lesión de larga duración. Entonces se lesiona un jugador por larga duración, Luisle, un lateral, que está en el Alcobendas, o en la Academia del Alcobendas ahora. Y entonces yo le pido al Manchego si por favor me deja marchar, me faltan 2 partidos, que me den de baja la ficha, me dicen no hay ningún problema, y me marcho a jugar los últimos 4 partidos en Primera Autonómica. Claro, porque Primera Autonómica acaba en junio a último. Terminaba el 16, 17 de junio. Yo terminé, Sí. y terminé el 10 de mayo, 15, 20 de mayo, terminaba tercera por aquel entonces, más tarde, pero yo el 8, el 10 pedí salir y... La federación te permitió hacer eso, Sí, la estar en 3 federación lo clubes permite. por el tema de la lesión de larga duración. No, en 3 clubes se puede estar en un año. En 3, no sí, sabía. en una temporada. Entonces me permitió jugar. Entonces, bueno, pues le eché una mano al San Agustín, que se estaba jugando todo. Y bueno, y claro, yo negocié que si subíamos, pues me quedaba ya en tercera allí. Claro, porque no es lo División. mismo, por ejemplo, estar en 3 clubes que empiezas en uno, porque estás, o por ejemplo, al culto de cesión, por ejemplo, Ansu Fati en el Barcelona, te vas a lo mejor al Mónaco ese año y luego rompes cesión y te vas a otro equipo, por ejemplo. Eso sí que se podría. Puedes Pero estar en 3 equipos. tu caso es raro. Independientemente de cómo sea, tú puedes coger y decir, oye, me voy a ir a este equipo que está a punto de subir para ayudarles, y te deja la federación hacerlo. Sí, la Federación de Madrid no le puso pegas porque Vale, tenía vale. una ficha de No duración, sabía yo eso. lesión, y bueno, jugué con ellos 4 partidos, conseguimos el ascenso. Ese año subió el Colmenar, nosotros, el San Agustín, y el Tres Cantos como tercero, porque Todo el subió norte. uno de tercera. Entonces, bueno, pues ese verano ya sí que fue más tranquilo, porque yo ya lo tenía hablado que me quedaba con ellos en San Agustín. Y tenía la confianza del entrenador. Además era un grupo que sinceramente tenía buenos jugadores, pero también subió porque era un grupo, era una familia, eran chavales que se conocían desde hace mucho tiempo, que venían desde Primera Regional, muchos todos juntos. Y bueno, entonces era una piña, era un sitio donde estabas a gusto en el equipo, era una piña. Entonces bueno, pues la temporada siguiente juego en el San Agustín, jugando importante, titular, de hecho haciendo, creo que es una también de las mejores temporadas en tercera que he hecho, pero bueno, pues de la noche a la mañana se me va un poco la cabeza. Tengo un compañero en el San Agustín que un familiar suyo vivía en Dominicana, y empezamos a darle vueltas. Oye, si nos vamos en febrero o marzo a Dominicana a jugar a la primera división y tal. Que va, que sí, tío, venga, que hacemos aquí en tercera en San Agustín, que tal, que no sé qué tal, que sí, tío, venga, que no sé qué. Bueno, pues nos tiramos un mes y pico, su hermana, que es la que vivía allí, moviendo cielo y tierra desde allí para ver si nos encontraban un equipo, tal. Y la cosa es que, bueno, pues dicen, venga, que os consigo un equipo para entrenar. Nos consiguieron un equipo para entrenar. Y llegamos a San Agustín en febrero o marzo, que estaban jugando el descenso. Estábamos bastante fuera del descenso, pero no tenías en la mano. Le sacabas a lo mejor 8, 9, 10 puntos al descenso, pero no te quedaban a lo mejor 10 jornadas o 11. Entonces, matemáticamente no. Pues imagínate, 2 jugadores más importantes, titulares, que dicen que se van a Dominicana de repente, de la noche a la mañana. No sentó nada bien. No sentó nada bien ni a los compañeros, ni al club, ni al míster. Y bueno, ahora lo miras para atrás y dices, la verdad que, joder, dejarles un poco colgados, tirados, pero ya te digo, es que era una aventura. Claro, y además estaba en primera el equipo, segunda. Sí, en primera división dominicana. Joder. Pero bueno, si yo no fui si no fui por el fútbol, realmente lógicamente queríamos jugar al fútbol porque necesitábamos también tener unos ingresos y demás, pero era un poco pues conocer otro país. ¿Qué tal esa experiencia ahí en el Jarabacoa? Otra experiencia. Mira, esa experiencia sí que me ha marcado bastante en la vida. Más que la de Bolívar. Bueno, Bolívar, perdón, Potosí. Sí, es diferente porque en Bolivia fue poco tiempo y no pasó nada bueno, todo malo, con el que dice, aunque aprendes de todo. Pero Dominicana me marcó. Vi cosas, vi otra cultura, vi cómo vive la gente. Conocí Dominicana de verdad. Todo el mundo se cree que Dominicana es ir a Punta Cana, ¿vale? Entonces la gente se cree que ir a Dominicana es ver Punta Cana, que realmente ahí parece que estás en Europa, porque es todo americanos, ingleses, alemanes, españoles, multimillonarios, todo unas casas súper guay, todo súper los hoteles. No, eso no es Dominicana. Dominicana es ver el país, el resto del país. Entonces yo conocí el resto del país porque las primeras semanas que llegamos, hasta que nos acomodamos, estábamos viviendo en Punta Cana, en casa de la hermana de mi amigo.
que nos ayudó en todo. Pero a partir de ahí fuimos a un equipo a probar. Estuvimos una semana probando. Nos dijeron que no, porque quedaban 15 días así para cerrar el mercado. Y como encima ocupas cupo extranjero, no cualquier equipo tenía hueco. Entonces fuimos a uno primero una semana, no había hueco, pero aún así nos dejaron entrenar. De ahí fuimos a otro. Claro, esto cada una punta del país. Cada semana estábamos en un equipo diferente del país. Hasta que al final, bueno, pues encontramos un equipo y el problema es que tenían que decidirse solo por uno. Y decidieron primero que fuese mi amigo, mi compañero. Entonces, bueno, yo pues nada, pues yo me quedo aquí contigo. Igual creo que me quedo en la habitación, que aguanto, que no pasa nada. Y cuando se quede, porque se le ve una ficha, cuando se quede otra ficha libre, que ahí igual que firmas al mes, si no funcionas te mandan para tu casa. Pero ya que he venido aquí, pues yo qué sé, pues me la averiguo, ya veré económicamente cómo consigo, yo qué sé. Digo, bueno, tal. Y justo, nada, al día siguiente nos llaman, era un poco raro, y dicen que han cambiado de opinión y que al que quieren firmar es a mí. Entonces, encima éramos amigos, en una papeleta gorda, porque uno se quedaba tirado, bueno, él ya pensaba que tal, y al final, bueno, pues me toca jugar. Lo acepto, me toca jugar, y bueno, pues Jarabacoa es un país, voy a decir, perdón, una ciudad, un pueblo que está un poquito en la montaña, hacia el norte, a la izquierda de Dominicana, a 3 horitas así de Santo Domingo, 4, y a 1 hora, 2 horas de Santiago, que es la otra ciudad importante. Y bueno, pues lo que te digo, experiencias, yo vivía con 2 cubanos, 2 haitianos y un colombiano, todos en la misma casa, de 4 habitaciones. Yo compartí habitación con un colombiano. Y bueno, pues imagínate, una cultura diferente, un país diferente, pero con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vale? Porque te das cuenta que la gente en Dominicana puede pasar hambre, puede tener cosas jodidas, pero tiene una mentalidad de alegría, de vivir la vida, o sea, muy diferente, que con muy poquito son felices. Entonces dices, hostias, que tú vives en España y te crees que tienes que tener un Mercedes, tus vacaciones tienen que ser en un resort con los mayores lujos, subiendo una foto a Instagram, aparentando, etcétera. Y te das cuenta que hay gente que entiende la vida de otra manera, mucho más sencilla, y que luego realmente menos problemas en la cabeza. Lógicamente, es verdad que hay gente que pasa hambre, que vas por Dominicana en algunos sitios y hay gente descalza, gente pidiendo, gente tal. Es peligroso, no te voy a engañar, es peligroso para los europeos. Dependiendo qué zona de Dominicana es muy peligrosa, en el sentido de que te roban, sí o sí, 100%, ¿vale? Pero tuve suerte que Jarabacoa era un pueblo donde la gente es muy humilde, trabajadora, donde a priori todo ese tema de criminalidad, de robos, era muy inferior a muchas zonas del país. Y entonces, bueno, pues es verdad que yo también es verdad que no salía nunca solo, siempre iba con todos mis compañeros, cada vez que salíamos juntos. Íbamos juntos. Entonces al final había 2 haitianos, 2 colombianos, 2 cubanos, que al final pasan por latinoamericanos, pasan por tal, y entonces yo me sentía tranquilo. A parar, decir, no, claro, es complicado que alguien nos intente robar, siendo siempre tantos. De hecho, yo tengo mis anécdotas que yo siempre, y cuando salía una vez solo a la peluquería tal, que estaba al lado, yo el móvil en casa y llevaba $15 en el calcetín dentro metido. No es muy diferente a lo que hacía yo en Carabanchel los últimos años, ¿eh? Y bueno, y como mucho 5 o 10 dólares en el bolsillo, por si acaso me paraba tal, pues oye, darle algo, porque bueno, si le das algo es verdad que no te van a hacer nada. Toma, o el móvil si lo llevas se lo dan, no pasa nada, pero yo me guardaba el dinero en el calcetín y salía sin dinero. Porque es que tampoco necesitabas dinero por allí, mucho más. A la peluquería tal, a tomarte una Coca-Cola, era la vida muy barata y demás. Tema deportivamente. Te voy a decir, ¿cómo te adaptaste al equipo? Mira, sobre todo entre los campos de entrenamiento, instalaciones y demás. Entrenábamos en un rancho, tío. Es que tengo fotos en el móvil. Es que lo he puesto por aquí detrás, te las enseñaría si no, pero sí, te las enseñaría, luego te las mando y te las enseño. Y luego vamos a hacer cortes de TikTok que van a quedar de puta madre, yo creo. Vale. Y bueno, entrenábamos en un rancho. Nos recogían con un camión de estos que tú ves en películas de atrás descubierto y todos ahí de pie sentados atrás. Pues nos recogían y nos llevaban por todo el pueblo hasta que llegamos al rancho. Y un rancho, el típico rancho como cuando tú vas a Asturias, a una casa de estas que tiene
pues 10 casitas de estas rurales juntas y un campito pequeño de fútbol, un para los niños y tal. Bueno, pero claro. ¿Y una jugaban los equipos de piscina, primera? y ahí entrenábamos, en un Vale, rancho. vale. Las porterías eran de estas, no te exagero. ¿Piedras? No, la del decalón de plástico grandes. Qué ¿Vale? peor, ¿eh? Y el rancho, pues el césped, pues eso, imagínate el césped cómo estaba. O sea, una auténtica locura. Pero una experiencia. Yo era Joder, feliz. hostias. Yo estaba a gusto, era feliz. Es que lo que has dicho antes, un poco como que no piensas los problemas de la vida, sino ya... Yo es que estaba estás ahí súper a gusto, súper a gusto. Con sus cosas, lógicamente, no tal, pero yo, pues al final, los compañeros de equipo todos eran del pueblo, ¿vale? El equipo estaba en primera división y cogía solo jugadores del pueblo y los extranjeros. Y pues al final te empezabas a tener relación con ellos, te ibas a casa de uno, te montabas en la moto allí, pues imagínate, la moto sin casco, no hay que ir en casco, 5 en una moto, a ver jugar a los colegas en el típico partidito que tú ves en una película de sin fueras, que todo vale, y te sentabas en la grada a animar y a verlos, o sea, te involucrabas un poco porque al final era un pueblo y todo el mundo te conocía, porque luego todo el mundo iba a verte jugar, había afición, porque era un pueblo, y todo el mundo te conocía, ¿vale? Lógicamente ahí no podías salir por la noche, no salías, tampoco había mucho, y si había mucho no salías, te conocía todo el mundo. Y bueno, pues conocí muchas cosas de Dominicana que me encantaron, otras algunas no, pero me gustó muchísimo la experiencia porque conocí un país y bueno... Y dirás, ¿y por qué te marchaste? Bueno, pues pasaron Te iba a preguntar cómo fue primero a nivel deportivo, ¿conseguisteis el objetivo? ¿Cómo fue? Me marché antes, a mitad de temporada. Era muy complicado jugar allí. Empecé a tener lesiones al final, pero todo debido al tema de los campos de fútbol, ¿vale? Porque quitando 2 o 3 campos que había de equipos los más importantes, el resto eso era criminal. Eran barrizales, me imagino, ¿no? Con piedras y todo. Hostia. Y claro, ten en cuenta que los jugadores allí extranjeros, sobre todo los españoles, que, bueno, era yo solo español en Dominicana porque entonces, pero había algo, los cubanos también tienen la piel blanquita, son un poco de una mentalidad diferente. Cada vez que jugaba contra un equipo iban a matarme, o sea, a matarme literal. O sea, era palo, un palo, otro palo, a levantarte, todo el mundo quería reventarte, pero literal, o sea... Sí, al final, bueno, pues estuve el último mes con muchas molestias y digo, mira, yo ya 5 meses, yo ya he comprobado que es dominicana, que tal, que cual, súper guay, mola, pero oye, que me vuelvo. ¿El tema del salario estaba bien, más o menos? El salario te puedo decir que como un trabajador normal aquí en España. Ostras. Sí, pero bueno, te pagan comida, casa, tal, era un poco a la aventura. Yo me fui por conocer, yo no me fui por dinero, o sea, nada que ver, no me fui por dinero. Entonces, bueno, decidí volverme. Una experiencia más, una experiencia bonita que me marcó porque de todo lo bueno y lo malo se aprende y yo recomiendo a la gente que tiene que vamos a salir de su zona de confort, sí o sí. Estás convenciendo hasta a mí que soy el tío más cerrado de la vida, o sea, joder. Aunque no tenga buenas experiencias, es que creo que incluso todo ese tipo de cosas te marcan, porque que todo te vaya bonito está muy bien, todo lo queremos y oye, qué guay, oye, todo lo deseamos. Pero las cosas también no tan bonitas y que te hacen crecer y cambiar de opinión y ver cosas, creo que te marcan y te hacen ser mejor persona. Después de acabar tu periplo en la República Dominicana, ¿dónde vas a jugar? Porque claro, aquí me dice que vas a Madridejos, pero antes de Madridejos ¿hay algo? No, voy a Madridejos. A Madridejos en julio. Sí, no, perdón. A Madridejos voy en octubre, septiembre. Septiembre. No hice la pretemporada. Septiembre. A Madridejos voy en septiembre. Ahí, bueno, pues íbamos y veníamos en el día. Eran 3 días de entrenamiento y partido. Toledo, ¿no? Con Sergio Rubio, el entrenador, que él ponía el coche. Y íbamos Miguel, portero, que jugaba en Azuqueca, que sabéis quién es, claro. Que ahora es el entrenador de portero del Rayo B. Y Moja, un chaval que jugaba en Villaverde. Extremo. Sí. Ahora que lo has dicho extremo, Moja, sí me suena así. Sí, y Miguel, y el preparador físico, Dani, que estaba en el Leganés B. Ese ya no. Estaba en el Leganés B, sigue estando. Y Sergio Rubillo. Y pues eso, bueno, era un poco paliza, creo que yo... ¿Erais los únicos de Madrid que ibais al Sí, equipo? Sí, y bueno, era un poco paliza. Tercera, ¿no? Sí, era tercera. Uf. Era un poco paliza porque tardábamos yo desde Sanse, hora 40, hora tal, y hora 40. Verdad que siempre conducía Sergio Rubio, él ponía el coche. ¿Cuántos días de entrenamiento? 3 a la semana y el partido 4. Claro, y luego encima partido, imagínate, te pueden mandar a Azuqueca, que a Manzanares, Puerto Llano, que a Puerto Llano, que a Villarrobledo, Almansa, Albacete. Tomelloso, todo esto, claro. Uf. Bueno, entonces, pero bueno, fue un año bonito, ¿eh? Estuvimos todo el año peleando el playoff, ¿eh?
con un equipo muy humilde como el Madrilejo, estuvimos peleando el playoff con equipos como Toledo, Villarrobledo, Villarrubia, no recuerdo más quién había. Bueno, Guadalajara, pero ese Guadalajara fue el que tuvo problemas y que casi Sí, casi desciende va al hoyo, de tercera. Y te digo que tuvimos la oportunidad de estar en playoff faltando 7-8 jornadas de meternos en playoff, no sé los resultados, pero estuvimos todo el año 3, 4, 2 puntos del Toledo, O que sea, va un poco como el cuarto. Villacaña de este año, ¿no? Casi. Sí, sí, Joder, sí, qué bueno. fue un buen año, fue un buen año y fue un año importante. De hecho, al Madridejos se fue Víctor Cea, no sé si antes o después. Antes, Víctor estuvo antes. Ostras, Sí. qué bueno. Y bueno, pues después de Madridejos, el entrenador Sergio Rubio se marcha, si no me equivoco, a La Roda. Me ofrece también ir con él, Está pero lejísimos. iban y venían también en el día. Claro. Que son 200 y pico kilómetros para ir, 200 y pico para volver. Que iban desde Sí, Madrid. Sí, y Miguel el portero, se va con él. Y yo le digo que lo siento mucho, pero yo no puedo esa paliza. Para mí era una auténtica paliza. La La Roda está más arriba que Albacete, pero está casi pegado a Valencia, creo, muy cerca de Valencia. De hecho, Sí, cuando paras a sí. los Miguelitos de la Roda siempre los Sí. ostras. Y bueno, pues esa temporada, ese verano, me marcho a las sesiones AFE. Me marcho a las sesiones AFE a las... que ya Eras tercero de las primeras, ¿no? No, estuve en las sesiones AFE, no se me olvidó decirlo, estuve en las sesiones AFE antes de firmar por primera vez en la Cultural Leonesa. Por eso, Ostras, qué bueno. que ahí trabajaba Armindo, el entrenador del Entrenador, Manchego sí. Ciudad Real, que por eso te he dicho que yo me fui con mi amigo después al Manchego, porque ya le conocía. Pero estas sesiones AFE en las que voy es las del FIP Pro, que ahora no se hacen, que eran las del extranjero, que te marchabas a Gira jugar, o algo así, es Sí. verdad, sí. que hacías una pretemporada en el extranjero para luego jugar durante una semana o 4 días contra otros equipos AFE como España, Holanda, Portugal, Bélgica, tal, un torneo de 7-8 equipos. Entonces, el stay de concentración fue 16-17 días en Polonia. ¿Qué ciudad, te acuerdas? Creo que era Gdansk. Gdansk. Gdansk o... Sí, Dansk. De hecho, nos hospedamos, o sea, AFE se portó, o sea, fue una auténtica pasada, éramos profesionales. Cuando digo profesionales, te digo a nivel de Atlético de Madrid, Getafe, Real Madrid, a ese nivel. ¿Qué compañeros tenías ahí? ¿Te acuerdas alguno así? Pues mira, ese año no había compañeros muy importantes. Fue unas sesiones AFE en las que eran todos jugadores de segunda B, tal, y tercera. Es que no sé ahora mismo decirte algún compañero que puedas conocer. Segunda vez la mayoría. Mira, a ver, no sé si recuerdas un futbolista Prosi, zurdo, que jugó en el Oviedo. ¿Cómo le voy a conocer a Prosi? Bueno, salió de la cantera del Madrid. Ya estaba en Barcelona viviendo. Prosi, pues uno era Prosi, otro era Leyenda, de Burgos. Manu Miquel, que jugó en el Sanse Manu hace Miquel un par de también. años. Esos eran un poco los jugadores más Pero importantes. sí estuvo contigo que- en la AFE. Sí, Gonzalo Merchan. El hermano de Víctor. Sí, Gonzalo Merchan. El rival, el- Sí, Gonzalo Merchan también. Bueno, pues un par de... o sea, así que puedas conocer ahora mismo, que recuerde... Bueno, el delantero que también jugó en el Sanse, con el pelo largo, debutó en el Sporting. No digáis Javi, porque sí. No, que luego vino al Sanse. Mandy. Mandy era el No. canario. ¿eh? No. Bueno, un jugador también que es verdad que había tocado el Sporting tal y que había jugado en el Sanse, delantero con pelo rubio, ricitos. No recuerdo su nombre, pero bueno. Ese tipo- Evia, creo que era. No, ¿no? no. Evia era el entrenador del Torreperogil este año Sí, claro, de Jaén. de Jaén, nos enfrentamos a él. Qué fuerte. Sí, yo me enfrenté a él cuando él estaba en el Cartagena y yo en el Lucena y estaba de entrenador este año en el Torreperogil. Bueno, la cuestión es que vamos a sesiones AFE y es un espectáculo. Nos hospedamos en el hotel donde se quedó la selección de Portugal el año de la Eurocopa de Austria y Polonia, donde Cristiano Ronaldo tal, o sea, si luego en algún momento buscáis El Europa del 2012. Sí, Ostras. si buscáis el resort, luego ponéis donde se hospedó Portugal o algo así, eso era un auténtico espectáculo. De hecho, estaba hospedado el Lech Poznan, que era un equipo muy importante, estaba hospedado el Aston Villa, el filial, y estaba hospedado el Twente a la misma vez, porque era tan inmenso, eso tan grande. Estaban viendo la pretemporada de esos tres equipos allí. Y nosotros, Qué bueno. entrenando, tenían 7 campos de hierba natural perfectos, un mini estadio perfecto, bolera, bar. Eso dentro del resort. Sí, Joder, es un macho. espectáculo. Pero vamos, Y eso lo pagó toda la AFE. todo lo cubrió AFE. Teníamos utilleros, teníamos ropa, teníamos doble sesión, que el entrenador era Vivar Dorado. No jodas. Sí, Qué bueno, macho. sí, fue una experiencia muy buena. Y en ese stay jugábamos contra equipos de
Electrasa y la primera división, lo que es primera y segunda. Sí, de De hecho, seguramente habías conocido con un español que haya jugado contra él, porque ese año creo que empiezan los jugadores a irse a Polonia por el sí, tema de pero los no salarios. recuerdo que había uno importante. Pues el Gdansk igual, o el No, Jagiellonia, uno de estos. Jugamos contra el Gorny Zabrek, Zabrek, fue sí. uno de ellos. El Stal de Mielek fue otro. Sí. Y contra otros contra tres más, pero no recuerdo ya el nombre de los Y otros. algún español fijo que había. Sí, había en un equipo 2 españoles que jugamos contra ellos. Lo que pasa que, a ver, ellos no siempre, en esos partidos contra nosotros, pues a lo mejor ponían medio equipo, 6-7 filial. jugadores del primer equipo y otros 6-7 del filial, ¿vale? Y demás, pero, o sea, competíamos, de hecho, empatamos, ganábamos, empatábamos, perdíamos, o sea, competíamos muy bien, el equipo compitió muy bien, pero fue una experiencia espectacular. Nosotros estábamos en un resort, o sea, y jugando partidos en hierba natural, súper profesionales, AFE no nos faltaba de nada, teníamos utilleros, ropa la que quisiéramos, para quitar y poner, o sea, te puedo decir que fue una experiencia espectacular. Y de ahí, cuando terminamos el stage, pasamos un día en Madrid, aquí en Barajas hospedados, en el hotel este que antiguamente se hospedaba la selección española, Sí. y nos marchamos a Lisboa a jugar el torneo de FIFPro. Ostras. Contra ¿Contra las la- selecciones y así? Contra, igual que nosotros éramos selección de AFE de españoles, pues contra otras selecciones era Portugal, Holanda, no recuerdo bien qué más había, 3, 4, 5 equipos más, y fuimos campeones. ¿Ya no está eso ahora No, activo? desde el COVID, como se paró Ah, por el claro, COVID, sí. no lo han vuelto a Hay que hacer. decirle a Ganzo, está Ganzo, ¿no? El AFE, ya, Sí. o sea, hay que decirle a Ganzo que lo vuelva a... Fue una pasada, o sea, fue una experiencia de las mejores que he vivido, porque aparte AFE, o sea, se portó con nosotros, o sea, espectacular, o sea, eso era profesional todo, o sea, todo. O sea, era como estar con un equipo de primera división española en una concentración y sentirte futbolista. Y encima tuvimos la gran suerte, como te digo, de que estaba dirigido por Vivar Dorado, que lógicamente cuando te dicen que AFE siempre intenta que sean entrenadores que han sido futbolistas, para dar también la oportunidad y conocidos, pues Vivar Dorado, un jugador que, como todos sabemos, no hace falta que diga dónde ha jugado y dónde no ha jugado, le conoce todo el mundo, es un profesional y demás, un jugador que todos cuando eres niño tú, hostia, Vivar Dorado, pues Mítico llegas de los ahí, cromos, claro. sí, con una ilusión y dices, hostia, Vivar Dorado y tal, y dices, bueno, joder, a ver cómo es, ¿no? Porque al final nunca sabes, un jugador de primera, tal, que viene a ¿Qué entrenarnos, tal era? que viene, ¿Cómo lo recuerdas? viene a entrenarnos aquí a jugadores de tercera, segunda vez, y dices, pues tío, pues una persona espectacular. Yo te puedo decir que me devolvió la ilusión en ese mes, te lo prometo, me devolvió la ilusión. Yo había perdido la ilusión de volver a jugar al fútbol, te lo digo de verdad. Me fui a las sesiones de AFE, pero había perdido la ilusión completamente. Las había perdido. Había dejado de creer en mí, pensar ya que, bueno, pues que no era un buen futbolista, que la categoría que estaba pues no me gustaba y que lo mejor era, pues yo qué sé, no sabía en ese momento. Y me devolvió toda la ilusión, tío. Jamás una sola palabra para un compañero, el entrenador Vivar, jamás nada, todo muy cercano, un apoyo constante a todos los compañeros, a todos, consejos, ayudas, o sea, yo por dentro dije, joder, vaya persona más humilde después de donde ha jugado y no ha jugado y demás. Y encima conmigo, personalmente, puedo decir que fue de las a las que más y mejor trató y más consejos me dio y muchas veces me decía que aceptara donde estaba, pero que ni se me ocurriera dejar esto, que tenía muchísimo fútbol para jugar donde quisiera, pero que bueno, que al final la vida te ha puesto donde te pone, pero que tenía muchísimo fútbol. Y de hecho esas sesiones AFE las recuerdo deportivamente para mí personalmente como muy buenos partidos, muy buenos minutos cada vez que jugábamos y me devolvió la ilusión. Y después de ahí, bueno, pues intenté a ver si me salía algo en segunda B, porque viene de sesiones de AFE y tal, no me salió nada interesante y me decidí marchar a Illescas. Un proyecto humilde por aquel entonces, cerquita de casa, 45 minutos, 50, iba un coche de Madrid o dos y bueno, pues en septiembre decido firmar en Illescas y te puedo decir que hasta Lucena, la segunda temporada, que fue sinceramente los mejores años de mi carrera como futbolista, y Illescas fue, te diría que hasta el día de hoy ha sido donde desde Lucena hasta el día de hoy el mejor sitio donde mejor he rendido y donde más te reencontraste, a lo sí, mejor, quizá, sí, ¿no? Sí. Venía de las sesiones AFE, tenía la confianza del míster en Illescas completamente,
De hecho, conoces a Jorge de Prada, que te puede decir que hacía, entre comillas, yo hacía lo que quería en el campo. ¿Estabas con él Sí, aquel con año? Jorge. Sí, con Jorge, con Molina, que luego se ha marchado a Italia. Tal. Em, yo ese año el míster me dio tanta confianza que sinceramente me movía por donde quería, hacía lo que quería dentro de lo que es un grupo y un equipo, todos los minutos, tenía toda su confianza y me reencontré bastante y te puedo decir que hice una temporada a nivel de los equipos de arriba de tercera top. Pero bueno, al final pues ya vas teniendo una edad, los equipos cuesta mucho que se fijen en ti porque esto es todo el mundo lo sabe, cuando llegas a los 30 es una obviedad, los equipos tienen muchas dudas cada año que pasa en decir, es que ya va para abajo, son cosas que hay ahí en el fútbol, en el ambiente, que bueno, que eso es quien se las quiera creer que se las crea. Quien Mira, Modric, Cazorla, Duriz, por ejemplo. Pero bueno, pero eso está ahí. Entonces, a la hora de un equipo de tercera de playoff o un equipo de segunda B, si tiene un jugador con 31 o 32 años o tiene uno de 25, si es muy parejo, va a apostar siempre por el más joven, aunque incluso técnicamente, calidad, etcétera, a lo mejor le dé un pelín menos de nivel, porque creen que un jugador a partir de los 30 empieza en su pico y tal. Y bueno, entonces pues después de Illescas viene otra aventura. Claro, porque ya se fue el año del COVID. Correcto, se para por el COVID. Yo estaba haciendo temporada espectacular Sí. y se para por el COVID, que realmente me perjudicó un poquito deportivamente porque yo creo que hubiese tenido en el grupo Castilla-La Mancha de equipos de playoff seguramente ofertas, pero bueno, se para por el COVID, se decide no jugar y cuando se termina el tema del COVID, los 4 o 5 meses me marcho a Italia. Vale, eso no lo teníamos aquí. Sí, me marcho a ¿Qué Italia. zona de Italia, equipo? A un equipo de la quinta categoría de Italia, me marcho a jugar a la aventura con 5 o 6 españoles en el equipo y la verdad que la vida en Italia es una pasada. Me gustó, me ¿Qué encantó. equipo era? Ortona se llamaba el equipo. En Ortona, cerca de Pescara. Ah, ostras, sí. Sí, cerca de Pescara. Me fui a la aventura, una experiencia nueva, no estaba mal pagado, pero ¿qué pasa? Que a los 3 o 4 meses volvió otra vez el COVID, no sé si lo recuerdas. El COVID estuvo 4 o 5 meses, empezaron a abrir un poco, salir la gente, que el fútbol volvió, Tengo borrado. el fútbol volvió con las mascarillas, Sí, eso claro. sí me acuerdo, pero es que no... pues, pero de repente vino otro, ¿Hubo otro brote o algo? hubo otro brote y se paró el fútbol regional otra vez. En Italia se paró de quinta categoría o cuarta para abajo y en España igual, de tercera red no se jugaba. Ostras, no lo sabía. O ¿Cuándo tercera fue? red sí se jugaba, pero sí, de preferente para abajo se paró. Tercera sí, Con análisis. Eso es. En tercera se hacían Tercera, análisis. todos los jueves nos Sí, hacían... a eso es correcto, Ah, análisis. oh. Y me tengo que volver. Entonces se para ya durante todo el año y me vuelvo. ¿Qué pasa? Que me sale una opción importante. Mediante el director deportivo me llama que va para Lorca, segunda B. Ostras. Lorca, Segunda B ya, Lorca, o sea, segunda ya B. estaba en segunda B el equipo. Sí, Lorca en segunda Coño, B. se vuelve a segunda B ya después de tantos años, ¿no? Sí, Vale, lo primero, ¿cómo lo sientes eso? El volver a la segunda B, tú eres la hostia. pues estaba nervioso porque habían pasado 6 años mínimo y yo confío mucho en mí, pero realmente el tiempo pasa y la edad pesa y todo pasa y piensas, estaré al nivel, estaré al ritmo, estaré tal. ¿Qué pasa? Que llega un club con mucha urgencia. El club estaba en descenso, mucha urgencia, necesitaba fichajes que dieran el nivel y bueno, pues jugué 3 partidos. No jugué más. El 31 de enero, yo firmé el 1 de enero, el 31 de enero me comunica el club que me tengo que marchar, que necesita la ficha para firmar un jugador de mucha más calidad, que viene de haber jugado en segunda B. ¿Se salvaron? No, ¿no? No, Ah, no. entonces... Entonces, bueno, al final es verdad que los 3 partidos que jugué, pues se me había notado un poco que me faltaba el ritmo, porque encima venía de estar de Italia, de parado un poco tal. Seguramente si hubiese continuado entrenando, al final acabas cogiendo el ritmo sin ningún problema, pero bueno, yo lo acepto, me pagan una indemnización porque tenía contrato y me marcho. Te iba a preguntar antes, en Italia, ¿qué jugadores españoles? Nada, que puedas conocer, no. Eran jugadores todos que venían de tercera, de Andalucía, de preferente. No eran jugadores muy así conocidos. Luego te vas a Tres Cantos. Sí, te cuento. Me rescinde el Lorca el 31 de enero, ¿vale? Y entonces no puedo firmar nada más que incluso con ficha libre y en España, o sea, en categorías debajo de tercera ref. Entonces, bueno, tengo ahí varias opciones. Me llama algún equipo de Extremadura de playoff, me llama algún equipo de Andalucía. Pero no sé, económicamente no era una locura para poder estar fuera de casa y decido no aceptarlas. Entonces tenía un poco de amistad con el entrenador del Tres Cantos, Chema Hidalgo, por medio de un amigo. Nos conocíamos, tal, o sea, tenía un poco de amistad. Y estaban en preferente jugándose el ascenso.
O sea, en marzo, que yo empiezo a entrenar con ellos en marzo, me dice que venga a entrenar y que si en un momento dado, pues bueno, que si los dos vemos qué tal, si yo quiero y el club puede hacer un esfuerzo económico y tal, y él cree conveniente que me adapto a la categoría, aunque bueno, era primera autonómica, preferente, lo que es antiguamente, pero al final, pues oye, no deja de ser una categoría que tienes que adaptarte. Y yo también entender dónde iba. Olvidarme de si había jugado en tercera, en segunda B y saber que iba 3 meses a jugar en un equipo de primera autonómica. Entonces, bueno, entrenando se veía un poco la diferencia, lógicamente, al final de ritmo, de nivel. Y entonces, bueno, pues el club, el presidente, Rodri, que era por aquel entonces, y Chema, hicieron un esfuerzo para que esos tres meses jugaran el Tres Cantos, con la condición también un poco de renovar en caso de ascenso. Y ese fue el caso. Ascendimos con el Tres Cantos y renové con el Tres Cantos. Pero Pues otra historia que contarte. Uzbekistán, ¿no? Sí. Empieza en el Tres Cantos, muy bien, todo muy bien. La pretemporada, el club muy serio, un club muy serio. Por aquel entonces era un club muy serio. Tema pagos, el Tres Cantos, tema todo, no faltaba de nada. Pretemporada 4 días en León o 3 en León. Nos fuimos de pretemporada a jugar contra la Cultu B. O sea, todo muy bien. Como yo había tenido relación allí, yo conseguí hablar con la Cultu y con Felipe Llamazares, el que mandaba la cantera también, y conseguimos jugar un partido amistoso contra la Cultu B. El primer equipo no podía ser porque ya tenía todas las fechas cerradas, ¿vale? Y bueno, pues bien, o sea, Tres Cantos muy bien, pero tuve ahí un poco de diferencias con Chema, que de hecho a día de hoy sigue siendo mi amigo, pero bueno, tuve ahí unas diferencias, soy un jugador con carácter, ya era un poquito más mayor, y pues tenía confianza con él y dije, mira, esto lo mejor es que separemos los caminos y no pasa nada. Y justamente pues a 2-3 semanas me sale esta oportunidad en Uzbekistán como ayudante y analista, primera división. ¿Cómo llegas a eso? Pero sobre todo a ser analista después de haber sido futbolista y estar en activo como futbolista. ¿Eso cómo vives el rol? Pues mira, a mí ya yo a partir de los 30 años me empecé a dar cuenta que me gustaba un poco entrenar, que creo que en esa edad empecé a darme cuenta que quería entrenar. Entonces me suena una oportunidad que, claro, económicamente no tiene nada que ver con tercera red. O sea, estamos hablando de irte a un extranjero, a un país, muy importante la oferta, superior a lo que yo ganaba, bastante superior, más que doble y demás, etcétera. Entonces, bueno, yo por medio de un amigo que se iba allí de director deportivo, me llama, me dice, oye, que hay esto, tienes que venir conmigo, tienes que venir conmigo, tienes que venir conmigo, yo solo aquí no quiero ir, tienes que venir conmigo, por favor. Vas a ganar bien, vas a estar aquí, como entrenador vas a poder formarte, vas a poder metal. Yo no tenía título, yo no tenía nada, pero no te preocupes, aquí como analista, la ficha de analista no hay problema, o incluso ayudante mío director deportivo, ayudante, no te preocupes que vas a estar aquí cobrando esto. Pues nos fuimos los primeros para allá, antes de tener cuerpo técnico y nada, nos fuimos para allá y empezamos, porque el club le había cogido otros dueños, y empezamos a preparar un poco a sentar las bases del club, literalmente. ¿El club era él? Surhontermed. Empezamos a sentar las bases. Primero nos reunimos con los dueños, gente muy importante y demás, y les presentamos lo que queríamos, cuál podía ser el presupuesto, debido a los jugadores que queríamos, los sueldos, como un ayudante más, como un secretario técnico ayudando a mi amigo que era director deportivo. Qué bueno, macho. Eso es lo que siempre quiero hacer yo. Y bueno, pues preparamos un poco con sus cosas, que tuvimos dificultades, muchas cosas, porque tú sabes que cuando un club se cambia de dueño lleva un tiempo hasta que se hace oficial y hasta que no tal, y ahí íbamos a contracorriente, tema fichas, tema fichajes, tema tal. Pero bueno, al final trajimos un cuerpo técnico español, jugadores españoles. ¿Qué jugadores españoles? Mira, Aitor Monroy. Sí, esa la figura con... Luis Miquezada. Coño. Sí. Javi Jiménez, portero que jugó en Levante Valladolid, que estaba en Compostela hace poco y en el Murcia. Sergio Rodríguez, que yo coincidí con él en Lorca, está en el Jaén ahora, jugador en segunda B toda la vida, en Jaén, Extremadura, jugador de segunda B toda la vida. Y déjame pensar. Me has dicho 3 que ojo, que ya le gustaría alguno de segunda B ahora mismo. Aitor y Sergio. Aitor, bueno, hubo unas diferencias ahí con Aitor y al mes y pico le invitamos a marcharse. Y bueno, se marchó, no pasa nada, son cosas que pasan en el fútbol y entonces firmamos un serbio. Pero luego en el mercado de fichajes, porque va diferente, la liga en Uzbekistán empieza en marzo y termina en noviembre, octubre, ¿vale? Entonces el mercado de invierno para ellos es el que para nosotros es el de verano, el de principio de temporada. Entonces ahí trajimos un jugador que solamente conocerás, Rubén Sánchez, que jugaba en el Majadahonda por aquel entonces, delantero, que venía de Granada B, etcétera. ¿El del Rayo Majadahonda, Rubén? Sí, Sánchez. No, pero no el extremo, el delantero. Ah, vale.
Vale, ahora sí, ya sí. que venía de Granada, delantero zurdo alto. Era muy alto, Sí. Y Manel, un delantero muy importante de segunda B, que ascendió con el Ferrol hace un par de años a segunda A, que estaba en el Sabadell, que ahora estaba en el Manel San Martínez, no, Sí, ¿no? claro. Manel Martínez en Uzbekistán estuvo, Sí, eso con no lo nosotros. sabía. Y, sí. Sí. Eso firmamos esos dos jugadores. Porque rescindimos a Javi Jiménez porque entendíamos que un portero nos ocupaba una ficha importante y no hacía falta. Y demás. Y bueno, ¿qué contarte de Uzbekistán? Fue una experiencia, esa sí que fue una experiencia profesional total. O sea, fue una locura. Aprendí, pues eso, te das cuenta de cosas como futbolista que te crees que las haces bien, que te crees que porque tú piensas en ti también es que llevar la verdad, y te das cuenta que a veces los cuerpos técnicos, los entrenadores no solo pueden pensar en un futbolista, y tienen que pensar en todo y en muchas más cosas y más allá, ¿no? Entonces aprendí muchísimo. O sea, ese año fue un aprendizaje enorme. Me di cuenta que realmente quería dedicarme a ser entrenador más adelante. Viví lo que es el fútbol profesional. Nosotros éramos profesionales, nosotros entrenábamos mañana y tarde si hacía falta, nosotros pues viajábamos en tren, en avión, en autobús, que hiciese falta. El equipo allí tiene la costumbre de estar concentrados las 24 horas de lunes a domingo, prácticamente quitando los españoles que elegimos vivir fuera. El resto del equipo y el club con los médicos en el mismo hotel, los fisios, el de prensa, en un hotel donde estaban todos los jugadores. Incluso si nosotros queríamos también podíamos vivir en el hotel, y teníamos ahí todo, piscina, gimnasio, todo el día, las charlas se daban ahí, vídeos por la mañana, vídeos por la tarde, o sea, como un equipo profesional. Llegábamos al campo con nuestra... Eso durante la temporada, en el mismo hotel, vivir todos ahí. Sí. Joder. Y no sé si has visto mi foto perfil que tengo en el WhatsApp, que Sí. es con una colgado con la acreditación, como que estás en un partido oficial de la... Estaba en Uzbekistán. Sí, tal, y bueno, fue una experiencia espectacular, porque bueno, encima pues el entrenador que había, yo lo conocía ya de haber sido mi preparador físico en el Getafe, Ángel López, y tenía mucha confianza con él, mucha amistad, confiaba muchísimo en mí. Yo no tenía títulos ni tenía nada, solo la experiencia como futbolista que había tenido, pero confiaba mucho en mí. Yo era uno más del cuerpo técnico, yo era un ayudante, pero era como su confidente. Cualquier cosa él me preguntaba a solas muchas veces decisiones importantes. En a toma mí. de decisiones te Sí. delegaban, tío. Sí, por Qué supuesto. bueno, Él delegaba en todos. El cuerpo técnico era español, fisio también era español, de los de porteros, preparador físico, Los 6 o 7 que allí estabais. segundo entrenador, el entrenador y yo. Qué bueno. ¿Vale? Entonces delegaban todos, pero conmigo tenía una relación de anterior, entonces tenía mucha confianza en mí y a veces delegaba directamente. En la última decisión me preguntaba qué opinaba, porque al final yo de todos era gente mucho más mayor, toda la que estaba ahí, con muchos años de experiencia. De hecho, uno está en el Al-Ittihad de ayudante, otro está en Kuwait, otro está en no sé dónde, o sea, entrenadores y gente que ha vivido de verdad el fútbol en el extranjero, de vivir de verdad el fútbol, y con muchos años de experiencia. Pero delegaban mucho en mí y me sentí muy importante. Yo tomaba decisiones. Y a veces la decisión la tomaba yo por detrás. Ángel confiaba en mí y eso también es un cuerpo. Y yo he aprendido de muchas cosas. Te crees que un entrenador esto es porque así, y no. Pues hay que delegar, hay que escuchar. Al final la última palabra tiene el entrenador. Pero es muy importante que quien te rodea también sea importante. Le tienes que hacer partícipe, le tienes que hacer sentir importante, que se sienta, oye, que yo aquí tengo mi importancia integrado. Y en ese caso Ángel López nos daba mucha importancia, y fue una experiencia espectacular. Yo, por ejemplo, era el encargado. Yo iba a los entrenamientos cuando casi todos, pero algunos no podía, porque yo era el encargado de ver los rivales que nos íbamos a enfrentar. Entonces el club me ponía una furgoneta, un taxista o un avión, y dependiendo si era muy lejos, alguna vez en un avión, o si estaba 2-3 horas, una Mercedes van de estas, grande, y me llevaba un taxista y me llevaba, oye, que juega este equipo, que dentro de 3 semanas lo tenemos. Y yo físicamente teníamos Boy Scout, porque no hacía falta visitarlo tal, pero no es lo mismo, no se aprecia lo mismo viendo en el campo que en el vídeo. Y el Boy Scout tenía todos a la altura, podías ver, te da todas las estadísticas, jugador por jugador, todo, que no necesitas realmente ir a verlo el partido. Pero a Ángel le gustaba mucho el visionado, el vídeo, el tal, y confiaba mucho en mi, pues eso, criterio, un poco, en mi criterio, que yo he sido futbolista y yo era el que siempre que se podía iba a ver todos los partidos. Y como también encima en la capital se juegan bastantes partidos, Qué suerte. yo iba a ver todos los partidos. Yo hacía un informe a papel y luego pasaba un pequeño informe a PDF, pero tampoco muy más allá, sino un poco con lo que yo creía, cómo iba a jugar el rival, cómo no se podían hacer daño, cómo había que jugarle y dónde sufrían. Tampoco mucho más allá, un poquito el balón parado si tenían alguna cosa rara, pero si no, tampoco mucho más allá. Pero un poco mi ¿Cuántas criterio... páginas te pedía el informe? No, muy sencillo, o sea, muy sencillo. Sí, muy sencillo, porque es verdad que ellos se tiraban toda la semana visionando Boy Scout.
y viendo claro. Que tenían 15 pagado partidos ahí. de ellos, pero querían una persona allí situada. Querían una persona allí situada. No, es que yo estuve en el Fuenlabrada haciendo lo mismo que tú y, joder, no tiene nada que ver con lo que me has dicho. O sea, Y- a mí me metían 20 páginas. Sí, a ver, Todas las semanas. te digo que realmente analista es un trabajo complicado. Sí, ¿eh? para O mí, sea, de lo cuerpo técnico, es junto a un prepa, lo mundo, peor. ¿qué pasa? Que teníamos el segundo entrenador que le gustaba hacer el visionado de los vídeos y los cortes. Yo era analista, pero solo en persona. Porque realmente un analista también tiene que hacer los cortes, los vídeos. Claro, eso es lo que hacía yo. Lo hacía el segundo porque le gustaba y aparte se daba muy bien y el segundo lo hacía. Porque como yo también era un poco segundo, ¿vale? Entonces lo hacía. Y de hecho en los partidos, yo era en la primera parte de los partidos yo los veía arriba. Y, Como Luis Enrique, ¿no? En el y andamio. llegaba el descanso, yo todos los partidos los veía en la grada. ¿Vale? Y en el descanso yo llegaba porque quería que lo viera en la grada. Y en el descanso yo tenía que decirle qué pasaba. Aunque él estaba viendo. Porque que te querían unos Porque ojos no, no arriba. tiene la misma visión uno que otro y arriba se ve muchísimo mejor. Querían, eso está claro. querían unos ojos arriba. Llegaba al descanso y decía, oye, al cuerpo técnico, oye, mira, esto y esto he visto. Vale. Va. Y nos poníamos, nos reuníamos, hablábamos, si había que hacer algún cambio, alguna cosa, pim. O sea, todo muy profesional. Luego yo también era encargado de irme con el filial. Anda. En Uzbekistán hacen como un poquito en Inglaterra. Sí, como una liga de filiales o algo así. En ¿no? Liga de Filiales. Sí. La sub-21 y la sub-19, sub-18, tal. Tienen Entonces, que hacer aquí. ¿y qué pasa? Que si el primer equipo juega, era un partido, por ejemplo, Buñozcor Surjontermez, imagínate que tienes que viajar, el filial viajaba un día más tarde porque jugaba un día más tarde que el primer equipo. Nosotros jugábamos, llegábamos un día antes, nos hospedábamos, tal, no sé qué, jugábamos con el primer equipo y yo me quedaba. O sea que un poco la liga de filiales era el mismo calendario que con los del primer equipo, El ¿no? nuevo calendario, al día siguiente jugaban ya sea en el estadio principal o en un mini estadio, pero todo césped natural, ¿vale? Allí todo césped natural. Y yo me quedaba y yo era, junto con el entrenador del filial, el entrenador. Los ¿Y el dos entrenador de filial también entrenadores. era español? No, Ostras, sí, el tema Teníamos de traducción. traductor. Ah, vale, un intérprete. Vale. teníamos dos traductores en el equipo, españoles, además sabían hablar español e inglés, porque los buscamos a posta así. Allí en Uzbekistán el fútbol español lo aman. Madrid, Barça, o sea es Imagino una que como locura. en todos No, los no, países lo de aman, Asia, ¿no? lo aman, Joder. lo aman, son fieles seguidores. Todo el mundo quiere hablar. Entonces llega un español y todo el mundo, de hecho hay un montón de academias ya que enseñan español. Mucha gente habla español, más de la que eres. Sí. Qué bueno. Entonces, bueno, yo me ocupaba también del filial porque también Ángel quería que yo fuese el que dijese qué jugador del filial subía a entrenar con nosotros. ¿Tenéis algún jugador así que os haya destacado que recuerdes? Mira, tenemos un jugador que tenía 16 años para 17 en el filial, que jugaba con el sub-21 y tenía que jugar con el sub-17. Un delantero que, de hecho, el año pasado llevaba ya ha estado 2-3 años en el primer equipo ya, con contrato, tiene. Es el máximo, era el mejor delantero que tiene en la sub-21 Uzbekistán. El año pasado fue el máximo goleador del equipo en el Surjontermez, que sigue. Y creo que no le va a faltar muy poco para ser el delantero de la selección de Uzbekistán. ¿Cómo se llama? Haidarov. Es que son nombres muy... Me imagino ya. sí, ya, son muy 30.000 completos, muy letras tal. Con consonantes. Haidarov, si tú lo Impronunciables. buscas, es el número 10 o 11 actualmente del Surjontermez. Si luego lo buscas, lo verás. Que el año pasado hizo un montón de goles y demás. Y seguramente ese delantero, yo lo vi enseguida. Es un jugador con un carácter y una cosa diferente. Y es verdad que le dije, Ángel, hay que subirlo. Y confió en mí y subí a entrenar con nosotros. Y bueno, pues Uzbekistán fue un poco eso. Una experiencia espectacular. La vida en Uzbekistán, todo el mundo puede pensar que eso es la guerra y está muy equivocado. Vivíamos en Tashkent, no vivíamos donde el equipo jugaba, hacíamos todo en Tashkent, entrenábamos, hotel, jugar también, todo en Tashkent. Y encima éramos muchos españoles juntos y demás. Entonces, la experiencia fue espectacular. Una ciudad, te diría que al nivel de las mejores de Europa, Roma, o del mundo, Nueva York, Madrid. O sea, la vida espectacular. Fue una experiencia que me marcó muchísimo, aprendí muchísimo, porque vi el fútbol profesional. O sea, nosotros vivíamos por y para ello. Nosotros era todo el día pensando en fútbol, reuniones, cuerpo técnico, vídeos, pero todo el día, no había descanso. O sea, como realmente la gente no sabe, pero vive un cuerpo técnico de primera división, que no es fácil, ¿eh? Te iba a comentar, ¿allí en Uzbekistán te sacas los niveles de entrenador o ya tenías todavía...? No era. Allí en Uzbekistán era complicado porque el nivel te lo dan en uzbeco, creo que era, y no era fácil. Y inglés, y yo además no tenía un buen inglés, prácticamente entendía lo justito
que era un poco... Ese es el hándicap que yo tenía allí, ¿vale? Que yo inglés no hablo mucho y sí que es verdad que al final, en el entorno de lo que es el ambiente futbolístico, te defiendes, ¿vale? Yo se voy a decir, pasa, tira, corre, tal o no sé qué, o hay que correr más, o hay que defender mejor. Acabas aprendiéndolo porque hablábamos todo en inglés. El cuerpo técnico era español, pero todos hablaban inglés perfecto y como teníamos un traductor al inglés y algunos jugadores se venían a hablar inglés, se hablaba en inglés. Entonces aprendes. En lo que es en el contexto futbolístico aprendes. Y aprendí muchísimo. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. La verdad que volvería con los ojos cerrados. Tuvimos que volvernos porque, bueno, el cuerpo técnico casi todo, no todos tuvimos que volvernos porque a la vuelta del parón pues perdimos 5 partidos seguidos y es un país y una gente que te aprieta muchísimo, que son muy exigentes a nivel futbolístico. Bueno, eso pasa en tercera federación también, ¿eh? O sea, que... y más cuando traen gente extranjera, que la traen para que mejore, para que sume, para que haga las cosas diferentes como lo hacen allí. Y entonces... Bueno. ¿Y cómo vuelves después de toda esa grandísima experiencia otra vez a sentirte futbolista? ¿Y por qué decides volver a ponerte las botas? Pues mira, estando allí, yo me metía en los rondos. Como Cosmin contra el Getafe. Sí, yo me metía a entrenar con ellos en las posesiones, en los partidos cortos, en todo lo que... Al final estás en un equipo profesional y de repente un jugador a los 10 minutos dice que tiene molestias y no lo fuerzas. Automáticamente al fisio y a descansar. Entonces ya el entrenamiento... no cuadraba una posesión, un partidos cortos y entonces yo era el que hacía un poco eso. Entonces yo echaba de menos, yo quería jugar. De hecho estaba a nivel para jugar. Yo quería jugar. No hubieras desentonado, ¿no? En ese equipo igual, ¿no? No, de verdad no. ¿No les dio por hacerte ficha así? No, porque no es fácil. Primero porque es un país en el que no para de crecer el fútbol. O sea, te puedo decir que va a jugar el Mundial, el siguiente Mundial Uzbekistán, y Uzbekistán... no solo va a jugar va a jugar el siguiente. Van a empezar a salir futbolistas uzbecos al fútbol mundial. El del City, el central, ya lo conocéis todo el mundo, que firman del Lens. Hay un par de jugadores más, el de la Roma, el delantero. O sea, van a empezar a salir jugadores a los mejores equipos de Europa, 100%. Acuérdate de esto que te digo, porque es que están apostando muchísimo por el fútbol allí. Muchísimo, creando nuevos campos, academias, mejorando todo, profesionalizando todo. Y bueno... La cuestión es que me toca volverme. Bueno, el club me ofrece que me quedara en el filial, ¿vale? Pero yo dije que no me quedaba. No sé por qué. Pues lo mismo. También me pongo en tu piel y digo, joder, se está volviendo todos, no me voy a quedar yo. Un poco de, bueno, joder. Se quedaron 2 personas. Se quedaron dos allí. Dos y el fisio. Sí, se quedaron 2. Nos lo vimos solo 3 personas al cuerpo técnico y se quedaron 2. Pero no quería estar en el filial. Y mira que el filial tampoco había mucha diferencia porque entrenaban igual. O sea, no había problema. Lo único que los viajes eran un poco diferentes. Era todo en autobús, distancias largas. Y hubiese sido el entrenador del filial, aunque tú te pongas el título, sabes que a veces ha pasado en el fútbol y un poco tal. Porque... No voy a decir, porque ha estado aquí antes Galán, entonces... Sí, no, a ver, no, que no es lo suyo, ¿no? Pero me refiero que es como todo, a veces, pues oye, por echar una mano tal, me hubiese podido quedar ahí tal. Pero bueno, decidí volverme y entonces lo tenía claro, quería volver a jugar porque me di cuenta que me quedaban todavía 3-4 años para poder seguir jugando. Y entonces, bueno, pues mediante Farru, el portero que estaba en el Real Alcobendas, y Richie, y Jorge de Prada, que estaban en el Real Alcobendas, que son mis amigos, cuando vuelvo pues hablo con ellos para ver si puedo jugar con ellos en el Real Alcobendas. Pero bueno, el Real Alcobendas fue un poquito corto. Richie, por curiosidad. Richie, el delantero que ha jugado en Santana, Villaverde... sé que así, vale, sí, que sí. San Agustín conmigo y con Farru, sí. Entonces, bueno, decidí volver allí. Y bueno, pues duro 2 meses porque entiendo que es una categoría que no... ¿Que era preferente? Sí, que lo que es la primera autonómica, que no estaba motivado y que quería más. Y yo tenía para más. ¿Primera autonómica el Rayo Alcobendas? Era preferente, sí, lo que ahora es lo donde está ahora mismo, en la misma categoría que está ahora mismo. Es que descendió. ¿Pero ahora estuvo en primera regional jugando? No, en preferente. No, era preferente. Preferente, que es primera autonómica. Que lo que ahora es primera autonómica. Vale, en vale. la misma categoría sí. que está ahora. Vale. Entonces, me marcho. Bueno, Jorge y yo nos marchamos del equipo a los 2 meses, 3 meses. Jorge se marchó a Torrijos y yo me marché a Azuqueca. En tercera ref, los dos. Y nos marchamos. Y bueno, pues ahí en Azuqueca... ¿Ese es el año de Mario Otero? No. No, es el anterior. Es Sergio Rubio. Me marcho a Azuqueca.
Bueno, no me fue fácil porque yo venía de estar 1 año y medio sin jugar al fútbol. Entonces, un jugador ya con 34, 35 años viene de 1 año y medio sin jugar porque estuve en Uzbekistán. Me costó coger la forma, me costó Me imagino. bastante. Más allí ese campo, hostias, Pero bueno, pero bien. Y bueno, pues ya pues después de Azuqueca creo que me marcho a... se me va un ¿Con poco. Azuqueca estuviste con Lucas, El el capitán? Sí, claro. Ah, claro, de Ojalá, toda la vida. Bahía, Y Luca, con Domenech. este, ¿cómo se llama este? Joder, No, el alto, Pancorbo. Pancorbo. No, Con llegó el Pancorbo, siguiente, ¿no? el de Mario Otero. Hostia. Entonces, después de Azuqueca me marcho a Torrijos. Que estaba en una situación complicada también en descenso. Me marcho en diciembre a Torrijos. Ahí no coincidió con De Prada, ¿no? No, de Prada se marchó al Torrejón. Torrejón, claro. Al Torrejón. Y muy bien, en Torrijos muy bien. Competimos todo. El equipo estaba en una situación complicada en descenso, pero con muchos puntos de diferencia. Pero el equipo compitió la segunda vuelta. No nos ganaba nadie. O sea, algunos nos ganó, lógicamente, pero muy poco. Y fue un año también bastante bueno. Íbamos y veníamos en el día, hora ¿Era y 10. preferente tercera? Tercera. ¿Tercera Manchega? Hostia. Sí, hora y 10, hora y cuarto, entrábamos 4 días más el partido 5, pero muy bien, el club bien, con utillero, un club en ese aspecto serio. Y bueno, pues al final terminó en Torrijos y descendimos, no quería continuar y me marcho a Manzanares. Este año, claro. Sí, pues bueno, Manzanares iba y venía prácticamente casi todos los días. Joder. Hora y Virgen 50. Santísima. Hora y 50 de trayecto para ir, hora y 50 para volver. 3 días más partido. 3 días más partido. Bueno, Bueno, estabas allí. bueno, de jueves a viernes, llegado un punto, me decido quedar allí porque mi familia vive al lado de Manzanares toda. Mis abuelos, mis tíos, todos viven al lado, a 15 minutos. Joder. Vale, en un pueblo a 15 minutos. Entonces decido quedarme porque, bueno, yo por trabajos y temas, etcétera, no podía quedarme todos los días. Entonces decido un día al menos ir y volver porque me estaba costando físicamente mucho ya. Mucho. Sí que ahí sí que noté los kilómetros. O sea, no podía. Es que 2 horas para el coche conduciendo, 2 horas para volver. El día de partido, 2 horas a Manzanares y vuélvete. Y me estaba costando mucho. Y bueno, pues después del parón me lesiono. Me lesiono en un entrenamiento justo el 2 de enero, si no me equivoco. Y me rompo el cuádriceps y no me recuperé bien. Forcé a los 15-20 días con una rotura para jugar el equipo que necesitaba. Se jugaba el descenso con Valdepeñas. A los 20 minutos me vuelve a pegar. No me recupero. Y me sale la oportunidad de irme al Málaga City antes de cierre de mercado justo. Cuéntame un poco eso que es el Málaga City, proyecto y todo esto, porque no sabía ni que existía ese club hasta que me lo dijeron. Mira, el Málaga City es una academia, ¿vale? Que trae chicos del extranjero, de diferentes edades, les pone residencia, todo tipo de lujos, de cosas a su alcance, estudiar, dormir, sentirse como profesionales, estudiar, entrenar por la mañana, etcétera. Y luego juega, pues los domingos no juega ninguna liga, pero juega partidos amistosos con equipos, ¿vale? Como si viene el Tottenham sub-17 a jugar amistoso, o el Granada sub-17, o etcétera. Y es una academia importante, muy importante que hay tal. Entonces, el primer equipo está en tercera. Pero a mí me llaman porque el entrenador que acaba de firmar es el que yo tenía en Lucena, la segunda etapa. ¿Vale? Más o menos hablo con él, le pregunto que yo también a él, le pregunto qué tal, enhorabuena, tal, esto y otro, y me decía, oye, si te quieres venir, tal, no sé qué. Sí, yo confío en ti, te conozco como futbolista en Lucena, no tengo ninguna duda, si te quieres venir, tal. Y bueno, yo me lo pensé un poco porque no iba bien físicamente del todo, porque venía de la lesión arrastrando el cuádriceps, me molestaba también. Pero bueno, pues decido ir. Una oferta muy... Ahí sí que te quedas en Málaga, claro. Sí, una oferta muy importante económicamente, no es la verdad. O sea, yo decía, ¿cómo puede pagar un equipo de tercera y descendido esto? Bueno, y de tercera esto. O sea, hicieron 7-8 fichajes a ese nivel para intentar salvar el equipo. Estaba muy complicado, estábamos a 10, 11, 12 puntos de salvarnos, no era fácil. Pero bueno, lo que te decía, este entrenador llegó porque se separó el primer equipo de la academia. Se desligó, claro. Se desligó y lo ha comprado. Actualmente lo tiene unas personas de Marbella muy serias que pagan. Define serias. Serias es que pagan al día, que no fallan en el pago y vale. Y que aunque el equipo vaya a descender o pierda, ellos cumplen con sus obligaciones y sus cosas, ¿no? Vale, entiendo. Me da otro significado de serio. No, sí, las únicas dificultades que habían ahí era el tema del campo, que como te explico, porque antes de comprarlo, la Academia Málaga City llegó a un acuerdo con el Torremolinos, que ha ascendido a primera red, para que fuese el filial.
Pero por diferencias, en octubre, noviembre, cuando llega la temporada empezada, se rompe el acuerdo. Entonces aparece este comprador. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tenían toda la facilidad, entrenábamos en Torremolinos, porque era el filial del Torremolinos. El campo sin problema, los vestuarios, todo el material, como si fuese el filial de Torremolinos. ¿Qué pasa? Que una vez que se hace el cambio de equipo, ahí hay un rollo económico que si le debían a los jugadores de anteriormente un dinero, que si se lo tiene que pagar el Málaga City, el Torremolinos, etcétera, aquí y tal. ¿Qué pasa? Que el Torremolinos coge y nos pone trabas para el tema del campo, solo horario a las 9, por ejemplo, entra a las 9:30 de la noche, los días partido a la hora que ellos quisieran, vestuario ya solo el nuestro y no nos dejaban material. Entonces, bueno, en ese aspecto lo único un poco así que era un poco tal, pero por lo demás, bueno, pues... y al final, ¿dónde entrenabais después de en eso? Torremolinos, en el mismo lugar, sí, pero ¿no? con un horario, pues eso, el que nos tenemos que amoldar muy tarde, muy de noche. Y bueno, pues al final, mira, han sido 4 meses complicados, un poco, porque he estado arrastrando la molestia de no haberme curado bien del cuádriceps. Necesitaba 2-3 semanas de descanso y recuperarme bien, pero el club estaba en una necesidad importante y yo era un fichaje tal. Bueno, claro, es que nos seguimos hace poco en Instagram. Si no lo hubieses visto, yo he estado jugando prácticamente entrenando un día y jugando los domingos vendado, cojo, literal, Sí, lo he visto, sí. cojo, con un vendaje continuamente y pinchándome antiinflamatorios y pinchándome muchas cosas para poder jugar, ya que había llegado a un equipo donde me pagaban un dinero importante y tenía que responder. Entonces lo he pasado bastante mal, la verdad. Necesitaba un mes de descanso, no lo había, no era imposible. Llegamos el 30 de enero, firmamos. Y el equipo tenía que sí o sí salvarse y rápido sumar 3 puntos. Entonces está arrastrando las molestias, no he podido parar, a la vez con fisios, haciéndome tratamientos bastante fuertes que luego te dejan molestias al principio. No podía golpear con la derecha, eso conlleva luego a que como golpeas todo el rato con la izquierda, porque puedo hacerlo, se te carga la izquierda, pisas diferente el solio. O sea, he estado prácticamente 4 meses pinchándome, jugando, Sobreviviendo, Sí. pudiendo, algún partido me he perdido porque no podía más, vendado, sin poder golpear, jugando, te diría que al 40% todo el rato, o sea, literal. Entonces al final, bueno, pues eso, joder, cansa mentalmente un montón, pero bueno, se terminó la temporada, no conseguimos la salvación, el club cumplió con todas sus obligaciones, en ese aspecto nada que reprochar, al revés, agradecer al club toda la paciencia que tuvo porque firmó 8 jugadores o 7 a un dinero muy importante, no fuimos capaces de darle la vuelta a eso, el club respondió y jamás nos dejó de lado y cumplió con todo y aquí estamos ahora. Entonces, bueno, es verdad que ahora pues necesitaba un descanso de un mes y pico, que he estado prácticamente sin hacer, bueno, sí, porque yo las últimas 2 jornadas no las jugué, porque dije, mira, ya no jugamos nada, no tal, tengo una pequeña molestia y no tal, estaba jodido, vendado todos los días. Entonces prácticamente he estado un mes sin hacer deporte, ni siquiera gimnasio, nada, cero. Necesitaba automáticamente desconectar un mes el cuerpo para recuperarme. Y hoy es el primer día que he ido al gimnasio y he vuelto a hacer deporte, porque entiendo que ha pasado un tiempo ya, un descanso del Ya cuerpo que estás necesita. más o menos curado de Sí, no, estoy sin problema. Bien, ¿no? Sí, ahora estoy Vale, sin vale. problema. Al final necesitaba el cuerpo eso. Los clubes Sí, que no, nos vean... porque si no alguno va a decir. No, los equipos que nos vean, si le queréis fichar, que sepáis que está perfectamente, chicos. Necesitaba un mes de descanso, ¿no? Porque al final una lesión muscular, una rotura, tal, tus 3-4 semanas lo que te has recuperado. Y como no he dejado de recuperarse, cada pinchado, vendada, pues necesitaba un descanso total de un mes. Entonces, estoy otra vez con la mente perfecta, con las ganas de seguir jugando. Estoy preparándome, estoy con el nivel 1 de entrenador. Te lo iba a decir, tema de entrenador, el año Sí, que viene, es- ¿tienes algo así que te hubiera gustado? A ver, mira, algún equipo de tercera división, no voy a decir el nombre porque no quiero decirlo. No, pero de entrenador te refiero. Algún equipo de tercera división de Castilla-La Mancha, no voy a decir el nombre por respeto a la gente que haya podido llevar o a la gente a la que pueda firmar en esa posición, me ha ofrecido ya 2 años seguidos ser segundo entrenador, Qué bueno. ¿vale? Es donde nos vimos tú y yo por primera vez. Vale. No hace falta que lo No lo digas. recuerdo. Se me ha ido la Vale. cabeza. Entonces, Pues yo creo que sería una muy buena opción. y demás, pero quiero seguir jugando. Primero porque no tengo los títulos, estoy con el nivel 1. En septiembre si Acción intensivo. si no pasa nada tendría nivel 1, en octubre me apuntaría a nivel 2, que lo tendría a lo mejor pues luego enero o febrero, y luego tendría que esperar porque sabes que eso luego tiene que estar unos meses de prácticas en un Sí, equipo, pues sí. tal, para luego poder ir a apuntarte al 3. Pero bueno, una vez que tengas nivel 2, que ya es un nivel que puedes sentarte en el banquillo de tercera ref, de segunda ref como segundo, e incluso coger en autonómica, en prefiero que una menos que tercera, incluso coger como primer entrenador un
un equipo, entonces sí que me pensaría un poco si ahí ya dejar el fútbol. Pero hasta que no tenga nivel 2 de entrenador no quiero, porque no quiero estar en un sitio donde no me puedo sentar en el banquillo, donde... No, porque me gusta estar ahí. Entonces, y porque creo que todavía puedo seguir jugando 2 años en tercera división si se puede dar la oportunidad, porque al final esto no depende de mí, sino de que un club te llame, te quiera o que apueste por ti, porque tengo 37 años, lógicamente, no tengo 25 ni 30, que la edad es un número, porque me conservo bastante bien y he tenido siempre esa suerte de cuidarme, no bebo alcohol, no fumo, no me drogo, o sea, para eso soy un chico muy sano, voy al gimnasio todos los días, etcétera, o sea, tengo esa gran suerte y luego por mi genética pues no engordo. Por suerte. Entonces, bueno, es verdad que no noto mucho la diferencia de 30 a 37. ¡Qué suerte! Pero bueno, al final no dependo de mí, ¿no? Depende de que alguien apueste por ti, porque sí es verdad que con 37 años para 38 ya es una apuesta, que confíes en el futbolista por lo que, no por lo que ha sido, pero sí por también otras cosas, porque un jugador a lo mejor con 37 años te puede dar también, pues a lo mejor no te juega, o sea, que yo me veo para jugar 38 partidos seguidos, pero a lo mejor te juega, pues 27 y te aporta otra cosa, Te iba a experiencia. decir, a lo mejor el tema del papel en el vestuario con los compañeros, hay jóvenes, les puedes algún tipo de consejo darle. Por eso, o experiencia a la hora de una Y estación tú, madre mía, yo creo que es la persona que más consejos le puede dar, porque después de todo lo que has vivido, hostia. Sí, a ver, yo te lo dije la otra vez, me he equivocado muchísimo en el fútbol, he tomado decisiones muy malas que me han llevado por un rumbo que yo no quería, pero al final es por donde te lleva la vida. Entonces me he equivocado tanto, que ahora a estas alturas es cuando creo que me equivoco menos. Y creo que por eso, además, me gustaría ser entrenador. Lógicamente hay mucha competencia, no es fácil. Luego tiene que comprarte la suerte como todo, el trabajo, la oportunidad. Hoy en día en la vida el de al lado pelea igual que tú por un puesto de entrenador, de trabajador en una gasolinera, de jugador. Hoy en día si te duermes un segundo te adelantan por la derecha, porque todo el mundo pega bocados por conseguir lo que quiere, sea lo que sea en la vida. Te los pegan a ti. Sí, es así. Entonces, pero creo que bueno, pues todo ese tipo de experiencias que he tenido y malas decisiones y lo que he hecho como jugador a veces que no debe haber hecho, sé lo que ahora como a lo mejor poder llevar a un futbolista, pues creo que sería capaz de hacerlo bien, pero al final es una cosa que también el tiempo, el día de mañana cuando sea entrenador, dirá si soy buen entrenador, si merezco ser entrenador o no. Así que actualmente quiero seguir jugando, me he puesto una meta de 2 años, no más, es una realidad, no más, porque en 2 años, si no pasa nada, tendré el nivel 3 de entrenador y podré afrontar otros proyectos, pero tengo claro que van a ser 2 años jugando con la misma ilusión, con la misma motivación, con las mismas ganas, y físicamente diría que no he tenido lesiones prácticamente nunca en mi vida, o sea que el cuerpo me lo permite. Luego soy una persona que me cuido, que tengo el tiempo para poder cuidarme, que es importante, porque estoy seguro que si a lo mejor, pues oye, trabajo 15 horas o 12 horas, 10 horas al día y tienes que con 38 años ir a entrenar a las 8:30 de la tarde y vienes de trabajar 12 horas a las 6 de la tarde, se te pueden quitar las ganas. Entonces también tengo esa suerte que la vida me permite un poco hacer y escoger un poco el camino que quiero. Y nada, porque... hay que ser un poco también honestos y agradecidos, y yo siempre digo, es muy fácil jugar en primera división, entre comillas, y ser feliz en primera división y ser entrenador y decir yo soy entrenador en segunda división. Para mí lo difícil, te voy a poner un ejemplo porque lo voy a nombrar, me gustaría nombrarlo, el Spartak de Hortaleza, ¿vale? Que está a un partido de subir, que el otro día sumó los 3 puntos porque no se presentó el rival. El presidente, te lo comenté. Cojonaron. Vienen Sí. aquí, claro, dijeron, uy, ya, No se que presentaron. va a jugar Johnny con ellos. Mejor que no venir. Están a un partido, no se presentaron y bueno, es un club que crece de amigos, de mi amigo es el dueño junto con otros más amigos más, es el entrenador, y yo desde que he llegado de Málaga y anteriormente antes de irme a Málaga cuando estaba en Manzanares, cuando no coincidía, yo siempre iba a ver sus entrenamientos, incluso alguna vez me metía y alguna vez le echaba una mano, de hecho de entrenador en pretemporada, les ayudaba, tal. Ahora llevo aquí un mes, yo voy a todos sus entrenamientos, voy a sus partidos. Y entonces te das cuenta que el fútbol, la palabra futbolista, es una palabra un poco que... Un poco ambiguo, quizá, ¿no? O ambiguo o que abarca muchas cosas. Futbolista no solo es el que juega en primera división. Es futbolista y gana dinero, de acuerdo, es futbolista. Pero yo los miro a los chavales humildes que juegan en la última categoría del fútbol, ¿vale? De Madrid y de España, muy humildes, que trabajan 12 horas, que los ves llegar corriendo tarde a entrenar, entrenan a las 9:30, se van a las 11, llegan a su casa, cenan corriendo y a las 7 de la mañana se levantan, ¿vale? Y así otro día.
y otro día, y otro día. Y entonces eso para mí de verdad es sentir el fútbol y querer jugar al fútbol. Porque una persona que juega en segunda B, primera ref ahora o segunda A, que gana 10.000 euros al mes, que no tiene ningún problema económico, no es todo Y el luego dinero. encima le pides una foto y te la niega, pues imagínate. No todo es el dinero en la vida, pero ayuda, lógicamente. Los problemas son menos problemas. Y que se levanta a las 8 de la mañana, va a entrenar 3 horas, se vuelve a su casa, se puede tirar todo el día en su casa haciendo lo que le dé la gana, al siguiente día entrena, su cuenta llena, tal. Eso es muy fácil ser futbolista. Yo también sería futbolista, sería feliz, lo que he intentado, no lo he logrado, pero sería feliz. No me faltaría nada en la vida. Qué guay, soy futbolista. No, para mí amar al fútbol es otra cosa. Una semanita en Bolivia les mandaba yo a esos, ¿eh? Yo Ahí siempre- en Potosí. Yo siempre lo he dicho al final, sobre todo en la, pues eso, ahora la segunda regional, que sería la última categoría, o la primera autonómica preferente y regional. Ese tipo de jugadores que el domingo se ha llevado un palazo de cualquier rival y al día siguiente se tiene que levantar para irse a trabajar y a esa tarde se va a entrenar diciendo, si es que yo soy feliz entrenando. Eso al final es la palabra futbolista que nos gusta a nosotros. Es que eso es lo que he visto en este equipo, que te digo. Por eso, aparte porque es mi amigo y me gusta nombrarlos porque he convivido con ellos tiempo, me voy a si hacen una cena, me voy si entrenan un día puedo ir, voy. Anteriormente también, porque es el segundo año del equipo. Crean un vínculo, te das cuenta de que terminan un domingo, yo lo he visto, machacados, y a las 5 de la mañana tiene que estar levantándose para cargar cajas en un almacén. Y entonces tú dices, hostias, vaya película llevaba yo cuando jugaba en segunda B, que me creía a Dios, que me creía no sé qué. Y entonces dices, para. Eso es amar el fútbol. Cuando el fútbol no te da nada económico y cuando te cuesta muchas cosas, porque encima no solo es eso, esa gente tiene familia, tiene hijos, y es que trabajan 12 horas y 2 horas de entreno, llegan a su casa, ven a sus hijos un minuto, por la mañana se van pronto y sus hijos durmiendo, su familia. Para mí eso es amar el fútbol, y te das cuenta tarde, porque es lo que te digo, yo en segunda vez tercera me creía, pues Dios, y era hablando claramente un don nadie, y te das cuenta tarde. Entonces es muy importante que la gente entienda que ser futbolista es fácil cuando cobras un dinero y vives solo de ello, y muy bonito. Lógicamente tiene también su presión y sus cosas, no quito hierro y demás, ojo, que jugar presión también es muy difícil, por supuesto, pero amar el fútbol, amarlo de verdad. Creo que la gente debería pasarse por los campos de toda España de regional, entrenadores que se hacen 1 hora y media cobrando 0 euros, jugadores que no cobran nada, que de hecho en ese equipo que te digo ponen su tiempo, su dinero, ¿vale? Y un poco también nombrarlos porque es que me están enseñando cosas que yo pensé que uno se piensa que lo sabe todo y no para de aprender. Entonces, esos chavales desde aquí seguramente verán la entrevista porque siempre hablo con ellos y saben que vengo. Agradecerles que me están enseñando cosas nuevas, cosas que yo pensaba y al final dirás, pero ¿cómo? Así sería al revés, los chavales dirán, no, mira, es que yo no he jugado en segunda B o tal. Pues al revés, yo los admiro. Entonces, y de hecho hasta voy a verles jugar y voy ilusionado a verles jugar porque sé que un ascenso de segunda regional a primera regional que cualquiera diría, para ellos se están dejando la vida, para ellos es como el que gana una Champions, de verdad, lo veo cada día que estoy con ellos, o sea, es una pasada, y se están dejando la vida, y ya aparte, pues lógicamente estoy deseando que lo consigan, porque se lo merecen, porque mi amigo es el dueño, es uno de mis mejores amigos, es el entrenador, y porque esa gente se merece alegrías en la vida, gente que de verdad lucha por la vida y por todo, y bueno, al final el fútbol te enseña muchas más cosas de las que uno cree, y no solo a darle a la pelota, ¿no? Te enseña que a veces, oye, hay que aprender a ser mejor persona, cometer menos errores, aprender de ellos y sobre todo ayudarse, ser empático, ¿no? Entender muchas veces que no sabes lo que hay detrás de cada persona, que a lo mejor todos tenemos problemas, todos tenemos una vida que solucionar, una vida aparte del fútbol y demás. El fútbol me ha dado todo prácticamente, pero yo siempre digo, me enseñaron que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. O sea, para mí hay cosas más importantes, pero lógicamente el fútbol es muy importante. Entonces, pues eso, igual que la otra vez, es que el fútbol regional o lo que hacéis vosotros, pues es lo que hay que agradecer. Lo que más nos gusta, sí, porque lo hacéis porque os gusta de verdad. Habría que ver si toda esta gente que hemos jugado en segunda B, en tercera, en primera división, si nos dijeran, juega 0 euros, ¿cuánta gente jugaría al fútbol? Te aseguro que el 60-50% de ellos jugarían, el resto no jugarían. No jugarían. Se dedicarían a otra cosa. Muy alto has dicho, ¿eh? Yo creo que jugarían un 10%.
no jugarían a esto. Entonces yo creo que hay que siempre valorar y nombrar y mencionar a toda esa gente, en este caso en Madrid, porque de donde somos, donde estamos, el programa, y todo ese fútbol regional que se deja tiempo en carretera, que incluso a veces salud, etcétera, en vivir, disfrutar lo que les gusta por un club, por un escudo, por el amor al arte. Y creo que hay que hacer cada día más hincapié en todo esto, porque al final los de arriba no serían nadie sin toda esta gente de abajo. Totalmente. Yo, por ejemplo, si este programa, en vez de hablar del Tres Cantos, del Pinto, del Parla, del Calapozuelo, del San Roque, de cualquiera de esto, y hablara del Madrid y del Barcelona, yo no estaría aquí. Eso por descontado. Porque a mí, si lo veo en todos los lados, en todas las televisiones, en todas las redes sociales. Pero a ver quién es el listo que te habla de la temporada que ha hecho el Club Deportivo Calasanz Pozuelo, por ponerte un ejemplo. Entonces, un poco eso es lo que queremos apoyar aquí, a todos los equipos madrileños. Sí, así es, ya te digo, que desde aquí, pues bueno, a todos los equipos y a toda esa gente que hace el esfuerzo, que nunca dejen de amar el fútbol, que al final, pues bueno, seguramente que les dará bastantes alegrías, igual que también a veces, pues bueno, disgustos, pero uno tiene que hacer las cosas con sentimiento, con honestidad y amando lo que hace y así, pues bueno, todo será más fácil y demás. Y nada, lo que te digo es que al final lo estoy viendo y es que hasta yo digo, no, yo no lo haría. O sea, soy sincero conmigo mismo, yo no lo haría. Yo no levantaría, yo no trabajaría 12 horas y me iría a jugar por 0 euros a un equipo con mis colegas y tal. No, y soy honesto, y puede sonar, joder, vaya... No lo haría. Y entonces, por eso mismo valoro lo que hacen. Digo, hostia, esta gente es la que se merece cosas buenas en la vida. Lógicamente todo el mundo, pero esta gente más cosas se merece buenas en la vida. Se merecen tener suerte en la vida, pero ya no en el fútbol, sino en la vida. Que mañana tengan un trabajo mejor, que mañana les vaya mejor. Este tipo de gente, y no solo hablo de futbolistas, como de entrenadores, como de periodistas, como de la vida en general. O sea, yo creo que la gente que ama estas cosas, ama la vida y que pues no está en un estatus muy alto, es la gente que mueve el mundo y que mueve corazones y que mueve todo. Es una realidad y no nos cansaremos aquí de decirlo. O sea, quien no lo quiera ver es una obviedad. Y nada, pues ha sido un placer lo mismo digo. Estar aquí con vosotros. Me encantaría volver, la verdad. Le podemos fichar como colaborador algún día, que venga aquí. Oye, mira, te traemos a este. Eso yo creo que en cuanto salga le voy a poner el papel ahí para que sí, firme. Literal. Yo estaría encantado, lo digo de verdad, porque es verdad que también me gusta, o sea, al final se me nota, me gusta hablar, me gusta... Sí, pero por eso esto piensa que es un día a la semana, nada más. Imagínate, traes a alguien así importante, algún excompañero, alguna anécdota chula, yo creo que esto sí que puede tener tiro. Bueno, yo ya sabéis, cuando queráis, además, os lo digo, no, o sea, por amor a esto no necesito nada, vendría por gusto, porque me gusta el fútbol. Esperemos que no te firme ningún equipo de Galicia de por ahí. A ver si por lo menos te quedas un poco cerca de la geografía céntrica. Como mucho ya hemos visto que a 2-3 horas se va y viene, eso a lo mejor le podríamos contratar. No, sinceramente, o la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha. Por temas personales y etcétera de trabajo ya sí que no me muevo. Aparte estoy con los cursos de entrenador, estoy enfocado en que en 2 años sí o sí tengo que empezar antes de 2 años tengo que empezar a ir formando un proyecto para intentar hablar con equipos para entrenar, o lo típico, que a lo mejor me gustaría terminar en un club. Siempre, lógicamente, vas a intentar entrenar donde más arriba puedas, pues tercera red, pero al final, bueno, también tienes que tener un poco de experiencia como entrenador. La he tenido, pero a lo mejor la quieres más reciente, pero bueno, pues un poco donde termines un poco, presentas tu credencial y decir, oye, mira, pues estoy a gusto aquí, me voy a retirar a lo mejor como segundo entrenador, o oye, si me habéis capacitado para primer entrenador, si creéis que soy la persona adecuada y si lo merezco, pues aquí estoy. Entonces ya mi situación es estar aquí en Madrid o Castilla-La Mancha, que vas y vienes, y eso es un poco mi idea. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí estos 2 días. La verdad es que yo creo que tanto yo como los que están aquí detrás de las cámaras hemos aprendido muchísimo de todas esas experiencias y lo que nos has hecho vivir, sobre todo en tus carnes, lo que has vivido en tus carnes. Y quería darte las gracias también por eso y por los elogios al programa y sobre todo desearte mucha suerte en tu carrera, tanto deportiva como en los banquillos, y sobre todo también al Spartak, que tenga suerte y que pueda ascender este domingo. Pues nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y otra vez mil gracias por el trabajo que realizáis. Pues muchísimas gracias, chicos, nos vemos en el próximo programa.